Avance de Noticias Caracol. 5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días. Comenzamos esta edición de Noticias Caracol de la mañana con estas imágenes que se registran en el departamento del Tolima. Corresponden a los graves incendios forestales que se han venido registrando en Coello. Una de las conflagraciones tiene en alerta a las autoridades. Las llamas, de hecho, ya han obligado a evacuar comunidades. Estamos hablando de más de 22.000 hectáreas de vegetación, de cultivos y de fincas ganaderas que fueron arrasadas. Las pérdidas, hablamos de pérdidas millonarias a esta hora. Campesinos y organismos de atención de emergencias trabajan en la zona para apagar focos activos. El viento ha dificultado las labores. Los campesinos de la región están evaluando, de hecho, los múltiples daños y cómo volver a empezar debido, lo ven ustedes en las imágenes, a que gran parte de lo que tenían se quemó. Varios incendios permanecen activos en Tolima. Las autoridades investigan si estas conflagraciones fueron provocadas. Son las 5 de la mañana, 31 minutos. Les vamos a tener estas y otras historias en nuestra primera edición de Noticias Caracol, pero vamos inmediatamente también a revisar lo que pasó en la capital del país. Por eso nos conectamos inmediatamente con las historias del Ojo de la Noche con Eduard Porras. Eduard, buenos días. Mi querida Alejandra, qué gusto en saludarla a usted y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Yo no sé si le había dicho, pero su tinto me encanta, clavos y canela el secreto, pero de verdad para así comenzar una buena mañana. Buenos días para todos los que se levantan con esta, la primera emisión de Noticias Caracol, y en unos minutos les voy a contar los detalles de las historias de lo ocurrido durante la noche y la madrugada, que a propósito estuvo muy fría aquí en la capital del país. Arrancamos con la lamentable historia de un joven de tan solo 16 años, víctima de los delincuentes, que fue agredido con un machete por robarle la gorra. Les voy a contar el estado de salud del muchacho, qué pasó con los criminales y lo que nos cuenta la mamá desde el norte de la ciudad. Además, las capturas también de la Policía Nacional con criminales al acecho que fueron perseguidos, ya les tenían en rastro y les voy a contar exactamente lo que ocurrió. Y además, el robo de un vehículo de un conductor de aplicación con una historia increíble que ocurrió hace pocos minutos en Ciudad Bolívar. Así que por favor no se muevan, hay mucha información y los hechos más importantes ocurridos en la capital del país. Sí, señor, ya vamos a tener el detalle de esas historias y el tintico también nos los vamos a tomar en un ratico que tengamos un tiempo aquí en esa primera edición. Vamos a saludarlos una vez más, 5:32, muy buenos días. Hoy es el lunes 24 de agosto de 2026. Una vez más los saludo y les doy la bienvenida a nuestra primera edición de Noticias Caracol, primero en noticias. Como siempre, gracias por preferirnos para estar bien informados. Vamos a ver las noticias más importantes previstas para hoy en Colombia y el mundo y... ojo, porque vamos a estar muy concentrados en lo que pasa con los incendios ahí en el departamento del Tolima, pero también en otras regiones. Les hablo de Nariño y de Caldas, de la reunión clave que van a tener las autoridades del gobierno nacional hoy con las autoridades locales de Tolima, precisamente para establecer los apoyos a los agricultores afectados. Ayer hablaba la gobernadora de más de 44.000 millones de pesos en pérdidas solo en el sector agrícola, pero además estamos a la expectativa de la llegada, la visita del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, al departamento del Chocó para iniciar esa primera fase de reconstrucción de este departamento afectado por el terremoto. Este es el despertador de hoy, 24 de agosto de 2026. Los incendios en el país no dan tregua. En Tolima se reportan 9 conflagraciones activas en Suárez, San Luis, Armero, Coello y El Guamo. En Nariño hay 2 focos, en Chachagüí y Buesaco. En La Dorada Caldas también se combaten las llamas. Las autoridades reportan incendios controlados en Magdalena, Cundinamarca, Cauca y Nariño. Y durante los últimos 7 días han sido apagados 75 incendios en todo el país. Lo más importante. El presidente Abelardo de la Espriella viajará hoy al departamento del Chocó. En su capital, Quibdó, visitará el centro de almacenamiento de materiales para la reconstrucción, en donde se adelantará la respectiva verificación y entrega de materiales y kits de construcción a las familias que perdieron sus viviendas o necesitan ser reparadas de manera urgente.
Para hoy a las 11 de la mañana está prevista una reunión del Gobierno Nacional con las autoridades del Tolima para definir el camino a seguir en las ayudas a centenares de productores agropecuarios que se han visto gravemente afectados por los voraces incendios que arrasaron miles de hectáreas en el departamento. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Vaquero, y la gobernadora Adriana Magali Matiz han señalado que pastos para el ganado, cultivos de maíz, limón, mango, plátano y cacao son algunos de los más afectados. Lo que usted necesita saber. Un desplazamiento masivo de personas se registró en las veredas Torrente, San Luis, Filadelfia y La Roca tras los fuertes combates que se presentaron durante el fin de semana entre las disidencias de Iván Mordisco y el Clan del Golfo en el norte del departamento de Antioquia. Por lo menos 200 familias han salido de sus casas y han llegado al casco urbano del municipio de Ituango. Las autoridades adelantan operativos para retomar el control de la zona. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Veamos a continuación otro repaso de los hechos que han sido noticia en las últimas horas en la capital del país. María José Delgado, buenos días. Muy buenos días, los saludo con las noticias más importantes del fin de semana en Bogotá. Fuertes disturbios se presentaron en el Estadio El Campín en el partido Santa Fe versus América de Cali. Estos disturbios se presentaron por parte de algunos hinchas de las barras bravas. El partido se detuvo por unos minutos y después se reanudó gracias a la intervención de la policía. Sin embargo, dejó un tema puesto sobre la mesa y es la violencia en el fútbol. Noticias Caracol habló con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien rechazó completamente estos actos, pero también dijo que hoy se reunirá en la comisión con los organizadores del evento para tomar medidas frente a esto. En temas coyunturales, hubo un incendio ayer en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Fue controlado en su totalidad por los bomberos de Bogotá, no hubo lesionados, pero seguimos al tanto de los incendios en la capital y, por supuesto, en el país. En temas culturales, en el marco del Festival de Verano se llevó a cabo el Festival de Vallenato 2026, que se convirtió también en centro de acopio para recibir donaciones para los damnificados del terremoto. Y el Festival de las Comparsas, donde 20 comparsas y más de 1.100 artistas se reunieron para hacer un homenaje a las víctimas del terremoto y recordar que el arte también sana. En el Vive Claro se llevó a cabo el concierto Voces por la Vida con varios artistas, entre ellos Andrés Cepeda, Maluma, Grupo Nietzsche, que recogieron fondos para atender a la emergencia. Y cerramos con la feria Talento al Parque de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde más de 100 emprendedores que sus microempresas vienen de los sectores del Restrepo y San Victorino se reunieron para allí visibilizar sus negocios. Estas son las noticias más importantes del fin de semana en Bogotá. A María José, gracias. Momento para revisar nuestras portadas de los diarios del país. Vamos a empezar con el diario de la Casa, El Espectador. En las redes de la guerra, titula hoy, un informe de Human Rights Watch advierte que tanto el Estado como las plataformas digitales están fallando en frenar el contenido que los grupos armados usan para reclutar menores de edad. Los algoritmos siguen recomendando los perfiles utilizados para atraer a los jóvenes y las publicaciones se eliminan demasiado tarde. Revisamos también el diario El Tiempo, un concierto para volver a levantarse. El concierto solidario Colombia Voces por la Vida, que se llevó a cabo ayer para ayudar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto en el país, fue un éxito. El público respondió al llamado de la música como motor de esperanza y se alcanzó una recaudación de más de, ojo a esto, 6.000 millones de pesos con artistas como Maluma, Miguel Bosé, Andrés Cepeda, Gracie, entre otros. 5:39, saludamos una vez más a todos los televidentes que a esta hora están encendiendo sus televisores y conectándose con nosotros con nuestra primera edición de Noticias Caracol. Vamos a iniciar un recorrido a esta hora por las diferentes regiones del país para saber las noticias que se están desarrollando allí en las regiones. Vamos a tener, por supuesto, el reporte desde Cartagena, Barranquilla, Cali, aquí en la capital del país, en Medellín, pero nos vamos inmediatamente, ya que vemos a nuestros compañeros completamente listos, vamos inmediatamente con nuestro Ojo de la Noche nuevamente para tener la ampliación, las primeras puntadas de sus historias que encontró durante la madrugada. Eduardo Porras.
Alejandra, muchísimas gracias nuevamente. Quiero contarle a las personas que están en el sur de la ciudad que por favor salgan con tiempo porque ha lloviznado durante toda la noche en Rafael Uribe Uribe, en Ciudad Bolívar, en Tunjuelito, hasta en Fontibón, y el agua se viene para el norte de la ciudad. Por favor, señores motociclistas, disminuir la velocidad para evitar accidentes de tránsito. Arranquemos con las imágenes de lo que ocurrió esta vez en la localidad de Suba, en el barrio Tibabuyes. La agresión a un joven de 16 años, una historia lamentable que se repite en nuestra ciudad y tiene que ver con las gorras, las cachuchas que utilizan los jóvenes, porque resulta que este joven fue víctima de delincuentes que lo abordaron, lo agredieron inicialmente con armas blancas. Él, por no dejarse robar esa gorra, salió hacia una tienda, pero lamentablemente un criminal de esos tenía un machete, lo agredió y a esta hora ese joven de 16 años se encuentra en el hospital Simón Bolívar. En unos momentos ustedes van a escuchar lo que nos dice la mamá de este caso. Les voy a contar qué pasó con los criminales y en qué va la investigación de la Policía Nacional. Mientras tanto, vean las capturas, esta vez en el barrio Modelo, esto es la localidad de Barrios Unidos, de delincuentes que desde hace varias semanas venían robando de día y de noche, robaban a las personas que salían de las entidades bancarias, robaban a las personas que llegaban a sus casas, pero por fortuna, en esta oportunidad la policía reaccionó y los capturó. Hablamos con el coronel Beltrán, quien es el comandante de Barrios Unidos, y él nos contó detalle a detalle de lo ocurrido en el norte de Bogotá. Donde una ciudadana informó haber sido víctima de hurto por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Gracias a la rápida reacción inmediata de los uniformados, fueron ubicados metros más adelante. Durante el registro se le hallaron los elementos reconocidos por la víctima, avaluados en 4.500.000 y un arma cortopulsante. Los capturados fueron dejados a disposición de la URI en Gativá. Y por favor, si ustedes han visto este vehículo, es un Chevrolet 6, se lo robaron esta madrugada en Ciudad Bolívar. Una historia increíble con los conductores de aplicación, porque tomó el servicio en el centro de la ciudad y no eran pasajeros, eran ladrones. Se lo llevaron hasta la parte alta, lo golpearon, lo dejaron abandonado, se llevaron el carro y en este momento la Policía Nacional, no solo de Ciudad Bolívar, está buscando el vehículo y a los ladrones en el sur y en el centro de la capital del país. Por favor, no se vayan, hay mucha información con el ojo de la noche. Y ya nos volvemos a conectar con usted nuevamente, Eduard. Gracias. Como continuamos aquí en la capital del país, por supuesto, les enseñamos cuál es el panorama para el día de hoy. Lloviznas con una mínima de 9 grados y una máxima de 16. Aquí en Bogotá, pico y placa. Placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a seguir en Bogotá con nuestra compañera Camila Olaya, porque hablando de pico y placa, también hay otro tema al que tenemos que ponerle lente. Lo puso en la agenda informativa la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y tiene que ver con las fotomultas y esa regulación extrema que se va a realizar. ¿De qué se trata, Camila? Alejandra, muy buenos días. Pues la pregunta que ahora buscará responderse el gobierno es si las fotomultas son una herramienta para salvar vidas o un mecanismo de recaudo en el país. Esta discusión se da mientras en Bogotá se instalan nuevas cámaras de fotodetección en las avenidas El Dorado, NQS y también Las Américas. Actualmente en la capital del país hay 92 puntos de fotomultas que ya han generado más de 72.000 comparendos, y mientras tanto la Secretaría de Movilidad defiende su efectividad, indicando que entre los años 2022 y 2024 estos puntos de fotodetección generaron una reducción del 30% en las muertes de la ciudad. Pero ¿qué opinan los conductores? En minutos les contamos. Me despido además con esta información de servicio. Mucha atención, habitantes de la localidad de Suba, porque la empresa de acueducto y alcantarillado anunció que hoy habrá un corte programado de agua en este sector debido a una revisión en la red de distribución. Camila, muchísimas gracias. El panorama con las fotomultas, ella habla de lo que pasa en la capital del país, pero por supuesto estaremos extendiéndolos a otros territorios, a otras regiones. Vamos a irnos a continuación para el departamento de Antioquia, donde la situación de orden público es bastante compleja, sobre todo por un caso de desplazamiento masivo que se registró, que pudimos reportar ayer. ¿De qué se trata, Alfonso Cárcamo?
Alejandra, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Así es muy tensa la situación en el departamento de Antioquia, más exactamente en la subregión del norte, porque allí enfrentamientos, pero también intimidaciones, amenazas de grupos armados como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, pues tienen atemorizadas a las poblaciones de las veredas Filadelfia, Torrente, La Roca y también de la vereda San Luis. Se habla de que son cerca de 200 familias las que han tenido que abandonar sus hogares e ir al casco urbano del municipio de Ituango, norte de Antioquia, para refugiarse, para huirle a la violencia. Lo que está pidiendo la Defensoría del Pueblo y también los líderes sociales de este territorio es que se respete la vida, que se respete la integridad de todas las personas y por supuesto le piden a la fuerza pública que priorice el cuidado de todas estas personas y garantice pues la seguridad para que estos grupos armados pues no sigan haciendo daño en el territorio. Pero en unos minutos estaremos entregando más detalles de lo que pasa en esta subregión del departamento de Antioquia. Alfonso, muchísimas gracias por su reporte. De hecho, vamos a tener un amplio reporte por parte de la Defensoría del Pueblo a propósito de la situación de orden público en el país, un nuevo informe que van a entregar. Les iba a contar de la información de Medellín, ya vamos a tener esa información. Volvemos aquí a la capital del país con Juan Andrés Beltrán. Juan Andrés, usted está ahí en el Estadio del Campín, precisamente tenemos que hablar de ese lunar que nos dejó ese encuentro entre Santa Fe y América con el comportamiento de los mal llamados hinchas. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo nuevo? Alejandra, buenos días. Mire, lo que va a pasar es que esta mañana se reunirá la Comisión Distrital de Fútbol en cabeza de la Secretaría de Gobierno y nos han dicho que allí se determinarán cuáles serán las sanciones por cuenta de esos hechos lamentables que usted mencionaba que ocurrieron acá en el Estadio del Campín en la tarde-noche del sábado en ese partido entre Santa Fe y América, donde muchos de estos sujetos se bajaron a toda la grama, se agredieron con cuchillos y también pues develaron una situación bien compleja y es qué está pasando con la seguridad en los estadios, donde evidentemente fallaron todos los filtros de seguridad, los controles que permitieron pues que en últimas estas personas tuvieran estos elementos contundentes. Así que esta mañana se reúne el distrito y anunciarán cuáles serán esas sanciones y también pues hablarán de la identificación de estos sujetos que pues estuvieron protagonizando esta batalla campal acá en el Estadio Nemesio Camacho del Campín. Lamentable, Juan Andrés, muchísimas gracias. Nos vamos ahora para el Caribe, específicamente para Barranquilla, y nos conectamos con nuestro compañero Alex Beltrán. Pero antes de ir con la información, Alex, Barranquilla hoy amanece soleada, como siempre, mi linda Barranquilla, con 26 grados como mínimo y 35 grados como temperatura máxima. No aplica el pico y placa allí en la capital del Atlántico. Alex, usted nos tiene detalles sobre el Consejo de Seguridad adelantado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Alejandra y televidentes, muy buenos días. Les cuento que el presidente Abelardo de la Espriella lideró este domingo en la ciudad de Barranquilla un consejo extraordinario de seguridad en el que también participó el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, el gobernador del Departamento del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char y también los alcaldes de todos los municipios del área metropolitana. Esto para tratar la situación de seguridad que agobia al departamento. Dentro de las primeras conclusiones que tuvo este Consejo de Seguridad está la medida anunciada de 2 bloques de búsquedas especializados para combatir los centros de extorsión y con esto afectar las finanzas de los grupos criminales. Esto dijo el presidente. Ya vamos a tener el reporte de lo dicho por el presidente Abelardo de la Espriella. Alex, gracias. Vamos a continuar con este avance informativo desde las regiones y nos vamos justamente a la región pacífica en Cali. Nos conectamos con nuestra compañera Valentina Gallego, pero antes, ¿cómo amanece Cali también? Soleada, con 22 grados de temperatura mínima, 32 grados de temperatura máxima y ojo porque el pico y placa aplica para las placas terminadas en 9 y 0. Ahora bien, Valentina, usted ha seguido muy pendiente de todo este proceso también luego del terremoto que afectó duramente a la capital del Valle del Cauca y otras zonas. Cuéntenos cómo avanza también la evaluación de daños.
Alejandra, televidentes, buenos días. Prácticamente 15 días después de este terremoto que sacudió a nuestra ciudad, nosotros seguimos del lado de la gente, pero sobre todo apoyando a nuestra ciudad. Hoy la información es para las personas que resultaron con afectaciones en su vivienda. Si quizás su vivienda tiene como por ejemplo estas zonas acordonadas, las autoridades han dicho que a partir de hoy se va a hacer una identificación con colores verde, amarillo y rojo. El verde va a significar que está inspeccionada, pero que es una vivienda habitable. El amarillo es que la habitabilidad es restringida, es decir, que usted solo podrá ingresar a las zonas permitidas a sacar elementos de primera necesidad, pero si su vivienda tiene una marcación de color rojo, esto quiere decir que no es habitable y que ninguna persona podrá ingresar. Pues mire, las autoridades hoy también amanecen con una recomendación para todos los ciudadanos y es a respetar las zonas restringidas. Lo que dicen es que al pasar los días, cualquiera de las fachadas que puedan tener alguna afectación pueden colapsar. Así pasó la semana pasada, una fachada de un establecimiento comercial colapsó, 2 mujeres resultaron heridas. Lo que dicen también las autoridades es que van a continuar haciendo estas verificaciones. Un dato de cierre para los usuarios del Mío, y es que la troncal de la estación y la del Mío de Calipso ya está habilitada y podrán hacer uso a partir de hoy. Valentina, y no solo pasó en Cali, también pasó en Pereira. La semana pasada pudimos evidenciar una casa que terminó derrumbada y ya varios días después del terremoto. Vámonos ahora para el Caribe nuevamente, volvemos y nos conectamos con Cartagena. Cartagena que amanece hoy soleada también, 27 grados centígrados como mínimo. 33 grados centígrados es la temperatura máxima, pico y placas terminadas en 9 y 0. Isaac Rivera, ¿qué es noticia a esta hora ahí en Cartagena? Hola, buenos días. La noticia de hoy es una emergencia que se registró en el sur de Bolívar, en una vereda conocida como Mina Fortuna. Esto hace parte del municipio de Santa Rosa del Sur. 2 mineros murieron dentro de esta mina. La información preliminar que se conoce es que un grupo de mineros se encontraba realizando labores de extracción de oro cuando al parecer se registró un escape de gas dentro del socavón. Lamentablemente estas 2 personas murieron presuntamente tras inhalar este gas. La propia comunidad, compañeros de trabajo, incluso organismos de socorro ayudaron en las labores de búsqueda y rescate, pero lamentablemente estos 2 mineros terminaron perdiendo la vida. Las víctimas fueron identificadas como Ariel Amaya y Ángel Mauricio Rodríguez. Cabe recordar que ya este año, en lo que va del 2026, son cerca de 20 mineros quienes han perdido la vida en medio de accidentes o emergencias que se han registrado en estas zonas mineras del sur de Bolívar, no solamente por inhalación de gases, sino también por otros accidentes como derrumbes que ocurren en estos sectores. 5:52, nos vamos a conectar con David Salgado, quien nos tiene un adelanto de las noticias internacionales a esta hora, David. Alejandra, buenos días. Empezamos en Venezuela, donde las fuertes lluvias que se registraron en Caracas y en los estados de Miranda y Aragua durante todo el fin de semana, dejaron desbordamientos de ríos y quebradas, a la vez que 6 personas quedaron desaparecidas, según el último reporte de las autoridades. Además, más de 150 viviendas resultaron afectadas por las intensas precipitaciones. Ahora vamos a Europa, porque en su primer viaje internacional el primer ministro del Reino Unido, Anthony Burnham, visita ese país por el Día de la Independencia, el número 35, y justamente hoy en Kiev, en la capital ucraniana, se celebrará una reunión de los principales aliados europeos de Ucrania, presidida por el Reino Unido, Francia y Alemania, a los que Zelensky pide apoyo de defensa aéreo. Por su lado, el Kremlin acusa a este país de nuevos ataques con drones que dejaron por lo menos 2 menores de edad fallecidos. La guerra entre Estados Unidos e Irán ahora toma un nuevo rumbo. Hoy se espera que el secretario del Tesoro estadounidense anuncie nuevas sanciones hacia el régimen iraní, en lo que denominó como el Día D económico, describiéndolo como la mayor ofensiva financiera jamás organizada contra un adversario. Mientras tanto, Irán aseguró que no dejará que los Estados Unidos determine el fin de la guerra. David, gracias por su reporte. Volvemos al país, 5:53 de la mañana. Más de 350 habitantes de zona rural de Villagarzón, Putumayo, resultaron afectados por las fuertes lluvias y el desbordamiento de quebradas y el río Guineo. El agua ingresó a varias viviendas causando daños en enseres. Esta es la tercera vez que la comunidad enfrenta una emergencia similar. Las autoridades realizan el censo de damnificados para gestionar ayudas humanitarias.
Y de otro lado, empresarios del país se reunieron con el presidente Abelardo de la Espriella para aportar soluciones a la etapa de reconstrucción que se deberá afrontar en los sitios que se vieron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Una de las medidas es la reducción de las tasas de interés. La sede de la presidencia en Barranquilla fue el escenario de una reunión clave para definir el siguiente paso tras la emergencia, la reconstrucción. El encuentro estuvo encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella y en él participaron los empresarios Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo del Grupo Valorem, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Fuad Char, presidente de Olímpica, Juan Carlos Mora de Bancolombia, César Caicedo de Colombina y Miguel Cortés de Grupo Bolívar. Durante varias horas, los empresarios hablaron con el mandatario sobre cómo pasar de las ayudas a la recuperación de las zonas afectadas. El sector empresarial ya ha movilizado en el marco de la campaña liderada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, más de 1.500 toneladas de ayudas humanitarias, así como aportes por más de 2 billones de pesos para los damnificados. Ahora uno de los retos es que las familias puedan volver a tener casa. Por eso el presidente les pidió al Grupo Aval, GNB Sudameris, Da Vivienda y Bancolombia reducir del 14% en promedio al 8% los intereses de los créditos de vivienda para los damnificados, una medida que Bancolombia adoptará desde el 25 de agosto y a la que ahora se sumarán otras entidades bancarias. En esa ruta de reconstrucción, el Grupo Argos presentó viviendas de entre 80 y 90 metros cuadrados, pensadas en la ruralidad, las cuales podrían estar listas en 3 semanas. Para las tipologías que estamos pensando de cara a la reconstrucción, estamos hablando de viviendas que podrían variar entre los 90 y 110 millones de pesos dependiendo del tamaño. En el modelo que hoy tenemos, con la planta que hoy tenemos, podríamos producir 3 viviendas por día. Estos prototipos que ya lanzamos son viviendas para la ruralidad dispersa. Son viviendas que tenemos en los 2 prototipos, vivienda de 2 y de 3 habitaciones, viviendas que tienen, además del área interna, un área externa que es como el espacio típico que nuestra cultura campesina tiene, que es donde se sienta a compartir con su familia. Además, las empresas siderúrgicas del país, agrupadas en la ANDI, anunciaron que donarán todo el acero necesario para la reconstrucción del Chocó, más de 1.000 toneladas de este material. El próximo 7 de septiembre, los empresarios viajarán a esta región para diseñar un plan integral de recuperación y transformación de las zonas afectadas por el terremoto. Es el momento, si se está tomando el café, para hacerlo con detenimiento y disfrutar esa imagen que les compartimos hasta ahora en vivo desde Bishkek, la capital de Kirguistán. Allí son las 4:57 de la tarde. Esa es una imagen que nos llega por cortesía de EarthCam. Bishkek es de hecho la capital y la ciudad más grande de Kirguistán, ubicada en Asia Central. Es una metrópolis verde situada al pie de las montañas Tian Shan, conocida por su arquitectura de la era soviética, sus grandes parques y por ser el punto de partida para explorar los paisajes naturales del país. Ahí está entonces el panorama que les compartimos a esta hora para mantenerlos también inspirados y conectados con el resto del mundo. Con esta imagen nos vamos con nuestros titulares de hoy. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. Qué gusto saludarlos una vez más. Muy buenos días a los que se conectan a esta hora, nuestra primera edición de Noticias Caracol, primero la gente. Hoy es 24 de agosto, lunes de 2026. En minutos les vamos a ampliar la información sobre el plan de choque en materia de seguridad anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella en el Atlántico, que incluye la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión. Pero también seguimos del lado de las regiones afectadas por el terremoto. Se espera que esta semana inicie la entrega de los denominados auxilios de vida. Además, tendremos el reporte en vivo de lo que está ocurriendo con los incendios forestales en el departamento del Tolima. Ya van a ver ustedes aquí en nuestro gran wall, aparte del equipo de periodistas que hacen parte del desarrollo y que van a estar muy pendientes justamente del desarrollo de nuestra agenda informativa del día. Pero arrancamos esta primera edición desde Antioquia con la situación muy compleja de orden público que se vive allí. Alfonso Cárcamo con el reporte. Alfonso.
Alejandra, como lo hablábamos más temprano, es bastante tensa, delicada la situación de orden público en el norte del departamento, más exactamente en el municipio de Ituango, porque son cerca de 200 familias las que han tenido que emigrar desde sus viviendas en veredas como La Filadelfia, Torrencito también, en esta zona del departamento, huyéndole a la violencia. ¿Por qué? Porque grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo y también las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, están enfrentándose entre sí, causando zozobra a la comunidad, pero también los están amenazando. Llegaron al casco urbano del municipio de Ituango pidiendo ayuda y obviamente clamando por esa paz en el territorio. La situación es compleja en el norte porque además de Ituango, por ejemplo en el municipio de Briceño, también la fuerza pública ha sufrido algunos ataques por parte de ilegales, tanto que un soldado terminó muerto, y también durante el fin de semana se obstruyó la movilidad en esta zona del departamento, pues colocándose en esa zona cilindros, bombas, artefactos explosivos que obviamente aumentan la zozobra, generan el pánico en la comunidad, y lo que piden desde la Defensoría, desde líderes sociales, es que cese ya la violencia y se brinden garantías de seguridad para la gente. Pero en el siguiente informe veamos todo lo que tuvieron que pasar este fin de semana las personas allí en el municipio de Ituango, norte de Antioquia. Soldados de la tropa del Batallón de Despliegue Rápido número 19 fueron víctimas de la activación de un área minada en la vereda rural del municipio de Briceño en las últimas horas. 3 de ellos permanecen en delicado estado de salud, mientras que el soldado profesional Joan Sanabria perdió la vida. El ejército atribuye este hecho al Clan del Golfo. Fueron lesionados 4 soldados adscritos a la FUDRA del Ejército Nacional. Y el hecho se presenta cuando estas unidades llevaban a cabo actividades u operaciones de control de área precisamente para llevarle seguridad y tranquilidad a los habitantes de este territorio, los cuales han sido tan afectados con las acciones terroristas constantes de los bandidos del Frente 36 y del Clan del Golfo. El traslado de los uniformados heridos estuvo a cargo de la Fuerza Aérea Colombiana. Mientras tanto, en el municipio de Ituango, en esa misma subregión, 100 familias llegaron desplazadas por las intimidaciones de grupos armados. Tenemos afectaciones significativas a la población civil en Ituango, donde los enfrentamientos entre las disidencias del Frente 18 y el Clan del Golfo nos dejan un saldo de aproximadamente 100 familias desplazadas hasta el momento. Las víctimas son campesinos de la vereda La Rica en Finlandia, a 4 horas del casco urbano, y están siendo atendidos por la alcaldía del municipio, quienes adecuaron un albergue para ellos. El alcalde del municipio ha dispuesto de unos vehículos para ayudar a evacuar la gente, y en las próximas horas llevaremos a cabo un comité de justicia transicional para establecer realmente cuántas familias llegaron al casco urbano. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los actores ilegales para que preserven la vida de las comunidades que viven en la zona y que resultaron confinadas a causa del enfrentamiento entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Urge, por un lado, la atención humanitaria a la población civil víctima del desplazamiento forzado. También hacemos un llamado por una atención oportuna a los miembros de la fuerza pública, ya que se respete el derecho internacional humanitario en estas confrontaciones armadas. El Ejército Nacional hace constante presencia tanto en Ituango como en Briceño. Recordemos que gracias al actuar de los uniformados fue habilitada la vía Medellín-Ituango, que estuvo cerrada durante más de 60 horas por la instalación de artefactos explosivos. Recordemos entonces a esta hora las veredas más afectadas por estos desplazamientos por parte de la violencia de grupos armados al margen de la ley son Filadelfia, Torrente, La Roca y San Luis, pero en otros hechos también de violencia en el país, pues hay que hablar de un bebé que resultó herido por arma de fuego en diferentes ocasiones, que tuvo que ser trasladado desde Jurado en el departamento del Chocó hacia el municipio de Carepa, aquí en el departamento de Antioquia. En estos momentos pues se encuentra siendo tratado por los especialistas, primero para salvaguardar su vida y para darle tranquilidad a su familia. Es una noticia en desarrollo que nosotros pues estaremos muy pendientes para seguir dándole detalles de cómo transcurre la salud de este infante.
Sí, señor. Y a propósito de su primer tema, Alfonso, esta situación también muy compleja de orden público allí en Antioquia, hay que hablar de la alarmante radiografía que entregan desde la Defensoría del Pueblo sobre los derechos humanos en Colombia. Vamos a ver a continuación el mapa porque estamos hablando entonces de grupos armados ilegales que reforzaron su accionar y su presencia en diferentes municipios en distintas regiones del país. Tenemos entonces a las disidencias de las FARC, reforzaron su accionar en 372 municipios, es parte de la advertencia que hacen. También el ELN, 260 municipios del país, y finalmente grupos sucesores del paramilitarismo en 509 municipios. ¿Esto qué significa y qué otras advertencias hace y contiene el informe de la Defensoría del Pueblo? Se lo preguntamos a Magda Páez. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Pues precisamente para profundizar en este tema, nosotros hacemos contacto a esta hora con la defensora Iris Marín, quien nos amplía esta radiografía de los derechos humanos en Colombia. Defensora, teniendo en cuenta estos mapas que acabamos de ver, que nos mostró Alejandra en el wall, cuéntenos por qué la mayor presencia que hay en el territorio precisamente es de esos grupos que participaron en procesos de paz. Llama la atención que tenemos las disidencias de las FARC y también algunos grupos provenientes de paramilitares. ¿Fallamos quizá en la implementación de estos acuerdos? Defensora, buenos días. Bueno, muy buenos días, Magda, para ti y para toda la audiencia. Sí, bueno, nosotros presentamos esta radiografía de derechos humanos para contribuir a la toma de decisiones en este nuevo periodo, tanto de gobierno como de Congreso de la República. Tiene 5 ejes, ahorita estamos haciendo referencia entonces al eje de violencia armada, construcción de paz y el tema de derechos humanos en los territorios. Efectivamente, pues Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia, digamos, de al menos 3 tipos de dinámicas. Una es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados gaitanistas y los conquistadores de la sierra. Una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las FARC, y una tercera dinámica pues que es el ELN principalmente, además de la criminalidad organizada. Las causas, nosotros presentamos un documento que se llama Decisiones Impostergables en Derechos Humanos, y allí vemos pues la complejidad del análisis. Este tema es multicausal. De una parte, en lo que tiene que ver con las disidencias y desertores, retrasos históricos, digamos, en llegar a las zonas que en su momento dejaron las FARC a través de inversión social, todo el tema del cumplimiento del acuerdo de paz, pudo ser uno de los factores. El otro tema es pues la expansión que se dio en los últimos años, también por algunas medidas de política pública, no todas atribuibles principal o exclusivamente, digamos, a la política de paz total, aunque hubo allí alguna incidencia, porque, por ejemplo, el grupo que más presencia tiene es el Clan del Golfo, con quien no se adelantó procesos de negociación en el año anterior. Entonces, son grupos que están dedicados a las economías ilícitas, principalmente a la minería ilegal y al narcotráfico, pero también tienen otras fuentes como la extorsión, la exacción, la trata de personas, el gota a gota, etcétera. Entonces, es una situación, la idea más que denunciar es que sea como una especie de línea de base para las decisiones que se van a tomar. Bueno, defensora, vemos también en ese informe que las formas de lucha han cambiado también en Colombia. Ahora muchos grupos armados apelan a la tecnología y vemos que los drones, aquí ustedes van a ver a continuación esta gráfica que nos muestra el aumento que hemos tenido este año. Pasamos de enero de una cifra baja a un aumento de 32, que es de 146%, defensora. Sin duda, pues regiones como el Catatumbo vemos que han sufrido este tipo de ataques. ¿Qué está sucediendo y cómo contrarrestarlo de pronto desde el Estado? Y hay un uso creciente de estos artefactos que no tripulados, voladores, los drones con explosivos en varias regiones del país. Cauca es uno de ellos, Catatumbo efectivamente, pero cada vez se extiende, bueno, en Antioquia también se ve y cada vez es más extensivo. De una parte, en primer lugar, hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades, y de otra parte es necesario que la fuerza pública pueda tener, digamos, una mejora tecnológica para enfrentar el tema de los drones. Como es una tecnología relativamente nueva, tampoco es tan claro, pero pues ya hay unas tecnologías antidrones que la fuerza pública ha venido implementando y que se tiene que fortalecer.
A propósito de Catatumbo, defensora y Magda, ya que ustedes lo mencionan, nos vamos justamente a ver el panorama allí en esa zona, en la Defensoría del Pueblo. De hecho, hace referencia a eso. Varios territorios han enfrentado esta escalada de violencia y ahí norte de Santander es uno de ellos. Vías, veredas y cascos urbanos han sido escenario de ataques con explosivos y hostigamientos. Hoy el departamento amanece, de hecho, con una nueva alerta en el Catatumbo. Richard Quiñones nos tiene el reporte sobre lo que está pasando allí, Richard. Alejandra, muy buenos días. Esto sucede específicamente en el municipio de Tibú, en el corregimiento de Campo 2. Amanecemos con nuevos ataques, nuevas confrontaciones, ataques de drones cargados con explosivos que produjeron el desplazamiento de al menos 30 núcleos familiares desde Campo 2 hacia Campo Giles y hacia La Batería, que son otras 2 veredas. Un desplazamiento intraveredal. Cabe señalar que se han registrado 7 ataques muy violentos en el departamento de Norte de Santander en lo que va corrido el mes de agosto. Recordemos el ataque al comando de policía del departamento de Norte de Santander, varios ataques de drones cargados con explosivos en Convención, Teorama y El Tarra, que han dejado 2 militares muertos y más heridos. Recordemos también el 20 y el 21 de este mes que se presentaron varios ataques con drones contra subestaciones de policía en el municipio de Tibú y en zona rural del municipio de Zulia, que acabaron con las subestaciones. Y lo más grave, 3 policías fueron secuestrados, recordemos, en la vía de acceso que va desde Cúcuta hacia Ocaña, específicamente en el municipio de Bucaracica. Todos estos hechos han sido generados por parte del ELN y las disidencias de las FARC, pero tal como lo dice la Defensoría, pues en medio de todo esto está quedando la población civil. La interrogante es qué se va a hacer para tratar de mitigar esta problemática. Y lo que representa también, Richard, allí en el Catatumbo la situación para incrementar el porcentaje de confinamiento que reporta muy seguramente también la Defensoría y también de desplazamiento. Ahora bien, otro tema, Magda y Defensora, del que tenemos que hablar y es el incremento de los cultivos de coca. Defensora, sin duda hemos visto un aumento significativo de los cultivos de coca en el país. Nosotros vemos esta cifra alarmante de más de 261.000 hectáreas de cultivos de coca. Sin duda esto es pilar quizá o piedra angular del conflicto en Colombia. Defensora, ¿usted cómo ve el panorama y qué piensa frente también a algunas medidas que está tomando el nuevo gobierno, como la propuesta de hacer otro tipo de fumigación con bioherbicidas de alta generación? Bueno, sí, efectivamente los cultivos de uso ilícito han crecido, estamos en unas cifras que son históricas en el país, infortunadamente, con alta presencia de cultivos, por ejemplo, en el Cauca, también en el Catatumbo justamente. Es necesario, es una obligación y deber del gobierno pues enfrentar esta situación. Es importante también que se tengan en cuenta los criterios de la jurisprudencia constitucional. El gobierno ha anunciado una aspersión aérea con un herbicida que dice que no generaría daños ni a la salud ni a la naturaleza. Por eso nuestra invitación ha sido si se va a acudir a la erradicación, digamos, forzada por diferentes formas. Por ejemplo, la aspersión aérea tiene que agotarse primero otras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional que digamos que exige agotar unos pasos antes de entrar. De todas maneras, sí, el gobierno tiene una responsabilidad muy grande y tiene que tomar medidas, digamos, fuertes, en el sentido, fuertes no quiere decir necesariamente uso de la fuerza, sino que realmente permitan avanzar en la sustitución y también no hay que olvidar que este es un tema social. Los campesinos, las campesinas en estas zonas del territorio nacional requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso, pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo. Mire, defensora, ya le vamos a ir cambiando de tema porque son varios puntos los que hay que abordar y hay que hablar también del tema de las masacres. Ya les voy a preguntar porque quiero concentrarme justamente a propósito de ese tema de las masacres sobre la situación en el departamento del Cauca, que es uno de los más golpeados también por este tema. ¿Cuál es el panorama allí? ¿Qué nos puede reportar a esta hora Fernando Rojas? ¿Qué es lo que más preocupación le genera a la comunidad?
Alejandra, muy buenos días. Miren, en el departamento del Cauca el panorama es bastante complicado, difícil, porque no cesan las masacres, no cesan los homicidios a líderes sociales, no cesan los hostigamientos, los ataques terroristas con drones, los ataques en los cuales queda en medio la población civil. Recientemente, por ejemplo, en el municipio de Ocajibío, en el sector de Ortega, pues la población estuvo prácticamente en poder de las disidencias durante cerca de 3 días. Afortunadamente el ejército entró a actuar, recuperó la zona, pero en medio de esto se causó un confinamiento y también desplazamiento de casi 300 familias que fueron atendidas en Morales. La semana pasada, recientemente en el municipio de Insá, un ataque con drones, con enjambre de drones, que es la nueva modalidad que está utilizando las disidencias para tratar de contrarrestar los controles que hace con antidrones la fuerza pública. Y en Insá también la población civil quedó en medio de este ataque de las disidencias. Y a todo esto se suma una delicada situación de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de las comunidades indígenas, pero también la situación muy delicada que se presenta aquí en la ciudad de Popayán, que había estado al margen del conflicto, pero que ahora hay una alerta temprana, la 018, que advierte de la presencia y amenaza de grupos al margen de la ley en 9 corregimientos de 23 veredas de la ciudad de Popayán. Claro, y sobre esta alerta, Fernando, gracias, le queremos preguntar también a la defensora para ahondar en ello, de qué se trata, qué detalles nos puede entregar. Y adicional y rápidamente, le decía ahorita de las masacres, ustedes reportan más de 2.000 muertes por masacres en Colombia. Sí, bueno, respecto de las masacres, son masacres que este número de víctimas es acumulado desde el año 2018. El documento muestra, digamos, las cifras en la medida en que sea posible desde ese año para mostrar cuál ha sido la evolución y cuál puede ser, digamos, la perspectiva de, ojalá, reducción de estas cifras tan problemáticas. El año pasado, pues hubo una serie de masacres efectivamente muy alta, 265 según Indepaz, pero este año tenemos ya, en lo corrido del año hasta julio, pues un número de masacres que supera, es decir, este año ha sido el año con mayor cantidad de masacres en los últimos, desde el año 2018, unas masacres donde mueren 3 o más personas por causa de acciones de grupos armados ilegales y en este caso, bueno, grupos armados en general, pero son atribuibles sobre todo a grupos armados ilegales y pues lo que vemos allí son diferentes situaciones relacionadas con disputas, muchas veces entre los propios grupos armados ilegales que están dirigidas o que terminan afectando principalmente a la población civil y hacen parte pues de esta disputa territorial. En cuanto a la alerta temprana, efectivamente la semana pasada expedimos una alerta temprana sobre la ciudad de Popayán. Pues Popayán es la capital del departamento del Cauca, es uno de los departamentos más alertados, tiene unas dinámicas de diferentes grupos armados ilegales que hacen presencia y ya no, digamos, solo en la zona rural, sino también en la zona urbana. Hay, digamos, aquí sí, solo una cosita, un llamado es que la alerta, digamos, además de mostrar una realidad, busca atender y prevenir que se consumen unos riesgos a través de unas recomendaciones, así que esperamos poder trabajar articuladamente con el gobierno sobre esas recomendaciones. Defensora, es que a propósito de estas alertas tempranas, ustedes se reportan 120 alertas vigentes en este momento en Colombia. Quería preguntarle, muchas veces vemos a la Defensoría reportando este tipo de alertas como en Popayán, pero a veces nada pasa. ¿Qué está sucediendo? ¿El Estado realmente está prestando la atención a estas alertas de la Defensoría? Vemos lo que sucedió con la crisis humanitaria en el Catatumbo. Ustedes lo habían alertado en su momento. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros venimos de tener una dinámica de una articulación más técnica que política con el gobierno anterior. ¿A qué me refiero con política? Se necesita para enfrentar estas situaciones en los territorios una coordinación de alto nivel entre diferentes sectores del Estado. Por supuesto, el sector de seguridad y defensa, pero también el de justicia, el de desarrollo territorial, la prevención y la atención integral requiere una articulación del gobierno de alto nivel y no solo hacer reuniones técnicas para llenar matrices, por decirlo de alguna manera muy simplista. Nosotros hemos implementado en el último año y medio más o menos un sistema de indicadores para medir las recomendaciones de las alertas tempranas. Justamente la semana pasada me estaban mostrando y alrededor del 50% de las recomendaciones se cumplen y otras 50% no se cumplen. Entonces esto muestra que hay como un impulso, pero es un impulso, digamos, muy limitado y muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas, pero no las que tienen un impacto más, digamos,
práctico, operacional y dinámico en el territorio. Entonces, si quisiéramos, y estoy segura que así va a ser, estamos pendientes de una reunión con el nuevo ministro del Interior que debe liderar la respuesta. Él ha manifestado su mejor voluntad, que podamos trabajar articuladamente para la implementación de las recomendaciones desde una perspectiva estratégica para proteger a las comunidades y evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. Y clave ese trabajo que se pueda realizar también intersectorial. Defensora, un tema también muy sensible del que tenemos que hablar es el reclutamiento de menores. Y se lo pregunto apuntándole básicamente al reporte reciente que hicieron, la alerta que emitieron desde Human Rights Watch sobre el aumento de reclutamiento de menores a través de las redes sociales. Hablan de al menos 1.500 casos desde el 2021. ¿Usted qué sabe de esto? Sí, justamente el día de hoy estaremos con Human Rights Watch en la presentación de este informe. El tema del reclutamiento es también otro de los indicadores, diría yo, de los más dolorosos del crecimiento de los grupos armados. Se están usando de una manera sistemática menores de edad. Hay unos grupos en los que se reportan más casos que otros, pero es generalizado de parte de todos los grupos armados. También el uso de nuevos mecanismos pues, para seducir a estos menores de edad, por ejemplo, a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y que terminan, digamos, persuadiéndolos. El lugar donde más se genera este tipo de, pues el reclutamiento es en el departamento del Cauca. Alrededor del 50% de quienes lo sufren son indígenas, son menores de edad indígenas y también afrodescendientes. Con afrodescendientes se llega alrededor de un 56-58%. Muchos de estos menores de edad son trasladados a otras zonas del país para que sean la primera línea en combates entre los propios grupos o a veces, digamos, los exponen a bombardeos de la fuerza pública. Y nosotros pues hemos visto que el registro ha venido disminuyendo, pero estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica, sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades. Al contrario, estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare, en bombardeos. En los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme. Defensora, pues muchas gracias, muy importante sin duda esta radiografía que ustedes hacen de los derechos humanos en Colombia, que ojalá sirva de base también para que se desarrollen políticas públicas y podamos evitar nuevas violaciones de derechos humanos y también brindarle más seguridad a la población civil. A Magda también gracias. Entre tanto, les contamos que 2 bloques de búsqueda especializados y otras estrategias de seguridad fueron anunciadas como plan de choque luego de un consejo extraordinario de seguridad liderado en Barranquilla por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Alex Beltrán nos amplía la información. ¿Qué más dijo el mandatario, Alex? Claro que sí, les cuento que el presidente Abelardo de la Espriella ratificó su respaldo al Ejército Nacional y la Policía para combatir estas estructuras delincuenciales que tienen injerencia en el Departamento del Atlántico dentro del marco de la Constitución y la ley. Este Consejo Extraordinario de Seguridad que se llevó a cabo la tarde de ayer en el Batallón de la Armada y que contó con la presencia del ministro de Defensa, Eduardo Mora, y el alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alejandro Char, el gobernador del Departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y todos los alcaldes también de los municipios del área metropolitana de Barranquilla. Esto precisamente para buscarle solución y tratar de disminuir estos delitos como la extorsión y el sicariato que vienen afectando a Barranquilla y todos los municipios del Departamento del Atlántico. Además, el presidente también notificó la creación de 2 bloques de búsquedas contra la extorsión, para así combatir también las rentas ilícitas derivadas de este delito. Esto dijo el presidente. Yo voy a ser el primer defensor de los soldados y policías de la patria que nunca más serán maltratados, que nunca más serán vilipendiados, que nunca más serán arrodillados y maltratados por el crimen. Van a ejercer su tarea con apego a la Constitución y la ley, pero con ejercicio pleno de sus facultades y con el respaldo absoluto y estricto del presidente de la República. Seguridad es el eje fundamental de este gobierno y debe ser la política de Estado más clara y contundente, porque donde no hay seguridad no hay nada. Y tenemos que recuperar la seguridad para nuestra gente, para Barranquilla, para el área metropolitana y por supuesto para todo el país.
El presidente aseguró también que trabajará en conjunto con la fuerza pública para devolverle la tranquilidad a todos los atlanticenses. Es toda la información desde Barranquilla. (6:26 de la mañana), seguimos del lado de la gente con los afectados por el terremoto y nuestro compañero Nicolás Rojas permanece en Pereira, desde donde nos acompañará en esta emisión. Nicolás, buenos días. ¿Cómo amanece Pereira? ¿Qué otras historias nos puede contar? Entre tanto, esas historias de resiliencia. Pereira, Alejandra, amanece con ganas de reactivar su economía. Ya varios locales están habilitados, incluso varios comerciantes están saliendo a las calles para conseguir su sustento, pero también conocemos historias de vida. En este punto donde estoy, hace 2 semanas, a las 7:34 minutos, un terremoto de 7.4 se sintió muy fuerte. Varias personas se salvaron milagrosamente. Aquí teníamos el conductor de un carro gris, aquí teníamos el conductor de un carro gris oscuro y un motociclista que estaban en el momento del temblor, cuando de este edificio blanco empezaron a caer distintas rocas producto de lo fuerte que se sintió el movimiento. Ellos se salvaron milagrosamente, incluso ustedes en este momento están viendo en pantalla las imágenes, porque es que realmente por segundo varios conductores y motociclistas se salvaron de morir aplastados por las rocas. Precisamente estamos con John Ortiz, uno de esos conductores que se salvó milagrosamente. John, yo le tengo que confesar que he visto varias veces el video y me sorprende mucho, por segundos se salvaron. Sí señor, fue por segundos que todavía estamos con vida, gracias a Dios. Cuénteme, pues usted qué estaba haciendo en este punto. Usted trabaja en Uber, entiendo. Sí señor, sí, yo trabajo de Uber, acabo de recoger un pasajero, cuando empezó, él se sube y empieza el temblor. Pues nosotros al momento estábamos como calmados porque meses atrás había temblado también acá en Pereira y era muy normal, estaba como casi lo mismo, pero ya yo miro a mi izquierda y veo que este edificio blanco se está desmoronando. Y digamos, como arena caía sobre el carro, ¿cómo era eso? No, sobre el andén. Fue primero como sobre el andén que yo empecé a ver como raro. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de apagar el carro y decirle a mi compañero que era mejor que... ¿Y qué caía sobre el andén? ¿Arena, rocas o sobre su carro ya caían cosas? Arenita, sí. Como cuando empieza a caerse algo, o sea, desmoronándose. ¿Y la gente empieza a correr o qué pasa en ese momento? Todo el mundo asustado, sale gritando. Menos mal estaba muy temprano, no había como tanta gente en la zona, pero claro, se veía mucha gente corriendo. ¿En qué momento, Claudio, usted dice, venga, esto va a pasar algo terrible, yo me tengo que bajar del carro? ¿En qué momento usted se da cuenta de eso? Cuando ya empieza como más fuerte y veo ya pues que ya no es normal, que ya lleva mucho tiempo. Las imágenes son impactantes, como ustedes lo pueden ver, porque es que las rocas caen y aplasta 2 carros. Su carro queda totalmente aplastado. Sí, y justamente en la zona del conductor hunde todo lo que es el techo del carro. Usted se baja primero, pero su pasajero se termina bajando después. ¿Por qué pasa eso? Porque en la reacción yo lo primero que hice fue le apagué el carro, le dije, me voy a bajar, bájese usted también. Y porque él tampoco quería bajarse, entonces estaba como dudoso. Bueno, pues John, milagrosamente usted se salvó, afortunadamente pudo tener las precauciones para lograr salir con vida, pero vamos a la ciudad de Cali con nuestra compañera Valentina Gallego, porque Valentina, también la ciudad de Cali amanece con miras a la reconstrucción, una hoja de ruta donde en este momento la alcaldía está revisando diferentes estructuras para definir cuáles se pueden reparar o cuáles se tienen que demoler. Valentina. Pues miren, 15 días después continúa esa verificación. Es importante que la ciudadanía siga las recomendaciones de las autoridades. Hay edificios que no se pueden habitar y mucho menos que las personas puedan ingresar a sacar elementos. Miren, por eso yo estoy con Albert Ortiz, él es profesor, ingeniero, pero también está apoyando a las autoridades con un grupo de docentes de la Universidad del Valle a hacer estos recorridos. Bienvenido a Noticias Caracol. Yo quiero iniciar preguntándole qué es mampostería. Hemos escuchado después del terremoto esta palabra, pero usted me dice que quizás está abusando un poco de ella. ¿Qué significa y hasta dónde se puede utilizar? Bueno, buenos días. Sí, hay que tener mucho cuidado con el término. La mampostería literal significa puesto con las manos, los muros construidos a partir de unos bloques, pero nosotros tenemos diferentes tipos de mampostería. Hay estructuras, ¿cierto?, edificaciones altas donde los muros pueden ser no estructurales y no representan, ¿cierto?, una condición
sino que se soportan a ellos mismos, pero hay otras edificaciones donde los muros de mampostería sí son estructurales y no podemos simplemente irlos cambiando, demoliendo, porque podemos poner en riesgo la edificación. Estamos en un ejemplo aquí en el sur de Cali, hagámonos para acá, profe. Yo quiero preguntarle cómo es el balance de este recorrido que ustedes ya han hecho principalmente en Cali. 15 días después, ¿qué se puede decir? ¿Cómo están las edificaciones? Bueno, en este momento, de acuerdo a lo último que hemos trabajado con la Secretaría de Gestión del Riesgo de la ciudad, tenemos 250 edificaciones críticas. Esas 250 edificaciones críticas, ahorita viene una fase que es la fase 3, que es una revisión muy detallada para determinar cuáles están en riesgo de colapso inminente y proceder inmediatamente a la demolición de la estructura. Muchas personas, al decir que sus daños son de mampostería, están incluso empezando a hacer una reconstrucción, se puede decir manual. Hay unos que ya están en rojo, que es riesgo de colapso. ¿Qué quiere decir esto y cuál es la recomendación para la ciudadanía? Sí, yo creo que no solamente para esas estructuras que están en riesgo de colapso, sino para cualquier estructura que se vio afectada. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de no solamente reparar la estructura, aquellas que quedaron, ¿cierto?, y que se van a reparar, sino de reforzarlas para que tengan una vulnerabilidad menor a la que tenían antes del sismo que nos ocurrió. La idea es no solamente entonces levantar el muro, sino buscar la manera, ¿sí?, de cómo podemos reforzar la estructura, y en esto tenemos que ser bastante exigentes, porque es no volver a repetir la historia y tener lecciones aprendidas. Ingeniero, ustedes en este proceso de verificación están haciendo una clasificación, amarillo, verde y rojo. ¿Qué significa? Y expliquémosle a la gente cómo actuar dependiendo de cada color que tenga su vivienda. Sí, a ver, la UNGRD a partir de la semana pasada empezó unos pilotos con un equipo del CER, que es la Red Colombiana de Ingeniería Sísmica, y estudiantes de la Universidad del Valle fueron hasta los municipios de Toro, La Victoria y Roldanillo, y ahí se hicieron los primeros tagueos, ¿cierto? Revisamos el formulario, revisamos todo el sistema de información y se clasificaron esos 3 colores. El color rojo significa no habitar, no, es supremamente peligroso. También es necesario aclarar que el rojo no es que inminente colapso de la estructura, pero que sí pueden haber elementos que ponen en riesgo la integridad de las personas que están ahí. Entonces, ese es el significado de ese rojo. El amarillo es que tiene algún tipo de daño, pero que no hay un riesgo inminente para la vida de las personas, que pueden tener mucho cuidado, entrar, sacar sus pertenencias, etcétera, pero que no va a colapsar la estructura y que no va a haber un riesgo inminente de la vida. Ingeniero, muchísimas gracias. Miren, yo quiero despedirme con estas imágenes porque la recomendación también es que no solamente es a los edificios. Si usted ve esta cinta amarilla que está alrededor de edificaciones, incluso que hay cuadras cerradas, la petición es no transitar y no acercarse, pues ya ante el flujo de vehículos, incluso de carga pesada, los edificios incluso se pueden mover centímetros que pueden ser muy graves para la ciudadanía. Valentina, y algo similar está sucediendo aquí en la ciudad de Pereira. Es la misma recomendación que están haciendo las autoridades, incluso lo que estamos viendo en distintas casas, distintas edificaciones, es que muchas están marcadas con este símbolo, peligro, con letras de distintos colores, precisamente para alertar a la ciudadanía de que un edificio pues no está en óptimas condiciones. Hay que recordar que aquí en la ciudad de Pereira son 35.000 viviendas las afectadas y por supuesto va a ser una reconstrucción por el orden de los 10 billones de pesos. Pero es momento también de conocer qué está sucediendo en la capital del país. Hablamos de inmediatamente con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, porque nos tiene detalles, historias de lo que sucedió en Bogotá y Cundinamarca. Eduard. Nicolás, muchísimas gracias, buenos días para usted. Efectivamente, hablemos inicialmente de la judicialización hasta ahora de los delincuentes capturados luego de robar a una mujer en la salida de una entidad bancaria. Resulta que estos criminales venían haciendo de las suyas, ya los habían denunciado, pero la policía de Barrios Unidos en las últimas horas logró capturarlos y a esta hora están siendo judicializados en la URI del sector de La Granja. Mientras tanto, continúa la búsqueda en Ciudad Bolívar del vehículo que se robaron en la madrugada, engañaron al conductor que tomaron por una aplicación, lo llevaron hasta Ciudad Bolívar, la parte alta, allí lo golpearon, él está en un centro médico, se le llevaron su carro, pero dice la Policía Nacional que está atenta no solo en Ciudad Bolívar, sino en Tunjuelito, en Rafael Uribe y en las localidades cercanas donde se pudieron refugiar estos criminales. Y en unos minutos les voy a contar la historia completa y algo que miren, me están escribiendo los televidentes. Resulta que esos
ladrones que atacaron al muchacho por robarle una gorra son los mismos que vienen haciendo de las suyas en Suba y en Engativá, y me están contando otras historias increíbles de los mismos ladrones y también por robarle la gorra que cuestan alrededor de los 300.000 pesos. Así que por favor no se vayan porque todavía hay mucha información con el Ojo de la Noche. 6 de la mañana, 45 minutos. Regresamos con nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras. Eduard, una cosa antes de irnos con las noticias, el cafecito que con los clavos, que con la canela, ese era el secreto de mi abuela, pero yo ya me comprometí y se lo voy a traer. Tan bonito, muchísimas gracias, Alejandra. Queridos televidentes, ahora sí, hablemos de la problemática que se está viviendo en la localidad de Suba. Muchos televidentes han escrito, han contado de estos criminales que con machete están robando gorras, sobre todo muy cerca a los planteles educativos. La última historia ocurrió en el sector de Tibabuyes, donde un joven de tan solo 16 años fue víctima de estos sujetos. Lo agredieron con un machete, le robaron su gorra y este muchacho se encuentra recluido en un centro médico en el norte de la ciudad. ¿Qué nos dice la madre? ¿Qué pasó con esos criminales? Aquí está la historia completa con el Ojo de la Noche. Otro joven herido por una gorra en Bogotá. Un estudiante de 16 años fue víctima de sujetos que con un machete lo golpearon por atracarlo. Lo robaron su gorra y pues por defenderse, por no querer perder su gorra de colección, le propinaron un machetazo en la cabeza. Todo ocurrió en estas calles del barrio Suba Tibabuyes, donde los ladrones luego del hurto huyeron a pie y hacia el barrio Lisboa. Él iba caminando frente al colegio Tibabuyes Universal de la localidad Suba con sus compañeros en civil para coger otros compañeros que sí estudian ahí. Lo abordaron a espaldas, lo cogieron por las espaldas, le raparon la gorra. Mientras al joven lo trasladaban a un centro médico, quienes vieron la agresión pensaron lo peor y así mismo se lo contaron a la mamá. Yo me enteré cuando varios de esos muchachos uniformados de diferentes colegios llegaron a mi casa, que a mi hijo, afirmando que ya a mi hijo le habían matado por quitarle su gorra de colección. Un milagro lo salvó, dice la madre del estudiante herido, porque la herida en su cabeza, además de profunda, fue extensa y por eso quiere que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables. Por favor, agilicen y recopilen videos del colegio, de tiendas cercanas, ya que esto aparentemente son varias bandas de ahí. La víctima se encuentra recluido en el Hospital Simón Bolívar y ahora está a la espera de una nueva cirugía. Todos estos muchachos salieron a correr, llegó la policía ahí, pero ninguno fue capturado. Al parecer, esta banda criminal se dedica al robo de este tipo de elementos y en los entornos escolares de Suba y la localidad de Engativá. Y con esta información me despido, pero mañana en la primera emisión, las noticias, los hechos y todo lo que ocurra en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Un feliz y maravilloso día para todos ustedes. Eduardo, nosotros continuamos con noticias de un departamento que es muy cercano a Cundinamarca y es el departamento del Tolima, que se ha visto seriamente afectado por los incendios. Los cálculos hablan de 11.000 hectáreas de vegetación consumidas y el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo señala que hay 4 departamentos que han sido afectados por las llamas. En este momento hay 9 incendios activos y 2 incendios controlados. Pero vamos al departamento del Tolima con Esteban Bejarano. Esteban, ¿cómo amanece el departamento? ¿Cuál es el reporte más reciente? Nicolás y televidentes, buenos días. El departamento del Tolima amanece cansado. Hoy se cumplen 24 días de atención de esta emergencia por incendios forestales. Los saludamos desde la vereda Chagualá afuera. Está ubicada en el municipio de Coello, a cerca de 25-30 minutos aproximadamente de Ibagué, la capital del departamento del Tolima. Nos encontramos aquí porque el día de ayer, durante 15 horas o más, las emergencias estuvieron bastante complicadas. Varios incendios forestales que se propagaron rápidamente por los cerros de esta vereda. Por ejemplo, allí atrás tenemos todavía uno de esos focos activos. Nos acompaña a esta hora de la mañana la señora Diana Gutiérrez, líder de esta comunidad, que ha trabajado por mantener a salvo a las personas. Bienvenida a Noticias Caracol y cuéntenos muy rápidamente hasta qué horas trabajaron y cómo está la situación. Muchas gracias, buenos días. Ayer desde el mediodía empezó nuestra emergencia. Ya llevamos 15 horas trabajando todos activos.
con mi comunidad, gente que nos ha venido a apoyar. Actualmente todavía están activos los focos en la vereda, porque como podemos observar, todavía están. Solicitamos por favor que nos colaboren con ayuda aérea, ya que podemos ver dónde están los focos. Ya la gente que me colabora y los socorristas tienen un acceso restringido para poder llegar allá. La única forma de como que atacar esos focos sería de forma aérea. Señora Diana, muchísimas gracias. Gracias también por estar pendiente de su comunidad. Como ya lo contaba, ha sido un trabajo arduo en este momento. Incluso algunas de las personas de la comunidad y organismos de socorro están descansando porque la noche fue bastante larga. Más adelante nos volvemos a encontrar con más información desde aquí, desde el departamento del Tolima, recordando que en las últimas horas han sido cerca de 8 incendios forestales los que han azotado el departamento. Buenos días, bienvenidos a quienes se conectan a esta hora, 7 de la mañana, 6 minutos, con nuestra primera edición de Noticias Caracol, Primero la Gente. En minuto les vamos a hablar sobre el debate que reabrió el Gobierno Nacional frente a las cámaras de fotomultas. Todas serán revisadas para evaluar si están o no protegiendo a los ciudadanos. Nicolás. Alejandra, y nosotros seguimos del lado de la gente en las zonas afectadas por el terremoto, no solamente aquí en la ciudad de Pereira, también en distintos municipios del suroccidente del país. Estamos del lado de la gente en Cali, en Quibdó, y del lado de la gente en el departamento del Tolima, que se ha visto afectado seriamente por los incendios de los últimos días, 24 días con incendios y cerca de 11.000 hectáreas de vegetación que se han consumido producto de las llamas. Vamos con Esteban Bejarano, que nos tiene un reporte reciente de lo que sucede en este departamento. Esteban. Nicolás, sí señor, arranco contándole cómo está la situación luego de este fin de semana donde las conflagraciones no dieron tregua en el territorio tolimense. El último reporte entregado por el ministro del Interior sobre los incendios en el departamento da cuenta de que ayer domingo se registraron 8 conflagraciones de gran magnitud en el territorio, afectando principalmente 4 municipios: San Luis, Suárez, Coello y el municipio del Guamo. Nosotros nos encontramos desde el municipio de Coello, que desde el jueves en horas de la tarde ha registrado incendios forestales de un tamaño bastante considerable. Estos incendios se han venido propagando rápidamente por los diversos cerros y montañas que se encuentran en este municipio importante en materia de sector agrícola, por ejemplo, para el cultivo del mango. ¿Qué es lo que está complicando las operaciones, no solo de los ciudadanos de la comunidad que se han metido a estas zonas boscosas y forestales para poder apagar esos incendios? Se trata de las fuertes ráfagas del viento y de la complejidad del terreno. Estas dos situaciones han complicado las operaciones para poder mitigar las llamas. Sin embargo, han logrado controlar los incendios en varios puntos del departamento. Nosotros el día de ayer también estuvimos en el municipio de San Luis, uno de los más golpeados, con más de 2.300 hectáreas de tierra ya consumidas por las llamas. Allí el tema del cultivo del limón, la producción de limón es fundamental. Aquí le tenemos la historia sobre las afectaciones de esos incendios forestales a las comunidades. Hace unos días este lugar era verde. Aquí crecían los limones que representaban el sustento de una familia, de los hermanos Vergara, en la vereda San Cayetano de San Luis. Mire por el lado de la casa de Ofir, mire todo esto cómo está, mire. Hoy el paisaje es otro. La tierra se volvió negra, los árboles quedaron reducidos a ramas secas y el olor a quemado todavía permanece en el aire. Se llevó el trabajo de toda una vida. Siente uno impotencia porque hicimos todo lo que estuvo al alcance de nosotros mismos con baldes, o sea, ya no nos daban ni los brazos, tratando de hidratar las casas, tratando de que nada se quemara. Se está quemando todo. Con la voz entrecortada, recuerda esos momentos de miedo. Sentirse uno dentro del fuego, la reacción mía fue lavarme en agua y ponerme otro trapo con agua en la cara porque yo ya sentía que me estaba quemando. La imagen es desoladora. El fuego avanzó por esas hectáreas sin dar tregua. A su paso dejó árboles calcinados, cercas destruidas y una extensión de tierra que hoy parece no terminar. Teníamos de todo un poquito acá y como ves, no queda nada, solo
se ve como un desierto, vea las mangueras de riego, todas se quemaron. Desde lo alto el contraste es gris, a lo lejos aún se ven algunos parches, incluso el fuego arrasó con su casa. Como ves, herramienta, guadaña, motosierra, como tú ves, compresor, máquina soldadora, esmeril, taladro, repercutor, inalámbrico, de todo, hay un poquito, ventiladores, la plancha, la ropa que tenía, mire, esto fue lo que me quedó donde tenía la ropa. Todo se consumió. Ahora viene una de las partes más difíciles, volver a empezar porque un incendio se apaga, pero las consecuencias pueden quedarse durante años. Yo creo que pues en este momento sería difícil calcular, pero solamente en lo que es el limón y todo, yo le pongo unos 200 millones. Es que es grande la pérdida. Wafer, el ternero de la finca, fue el único animal que quedó vivo. Gallinas y pollitos también se quemaron. Recuperar la tierra, volver a sembrar y esperar a que los cultivos crezcan nuevamente requiere tiempo y recursos. Sentirte impotente y solamente decir, Dios, ayúdanos porque tú eres el que haces todo. Mientras las llamas ya son parte del pasado y dejaron su huella para esta familia, la emergencia apenas comienza. Ahora esperan que la ayuda llegue para que entre estas tierras quemadas puedan algún día volver a ver crecer la vida. Ese es el panorama desolador en el municipio de San Luis, pero esa historia se repite en diversos territorios aquí en el departamento del Tolima. Nosotros estamos desde la vereda Chagualá afuera, una vereda donde el día de ayer las conflagraciones fueron bastante importantes. Se realizó todo un despliegue a partir de las 11 del día de ayer domingo porque se estaban arrasando decenas, miles de hectáreas en este punto del municipio de Coello. Estamos específicamente en lo que es la parte posterior del cerro que se estaba quemando el día de ayer durante horas de la tarde. Este sector es conocido como Las Canchas. Hay también una preocupación latente por parte de la Gobernación del Tolima y del Gobierno Nacional porque vienen investigando por qué se están generando estas conflagraciones e incendios forestales en el departamento. El ministro del Interior incluso dio a conocer que hay una línea investigativa bastante fuerte por presuntas manos criminales de las disidencias y de la minería ilegal, quienes estarían de alguna u otra forma ligadas a estas conflagraciones. Incluso en el sur del Tolima, la gobernadora dio a conocer que en las últimas horas, mientras los bomberos y socorristas generaban la atención de estas emergencias, el Frente Jerónimo Galeano de las FARC, de las disidencias de la FARC, atentaron contra la tranquilidad del departamento incinerando un vehículo. Pero para conocer también un poco cuáles han sido las afectaciones del sector agrícola a esta hora de la mañana, nos conectamos con Juan Camilo García. Él es el secretario de Desarrollo Rural del departamento, quien se encuentra en Bogotá porque hoy hay una reunión importante con el ministro de Agricultura. Secretario, bienvenido a Noticias Caracol y quiero empezar preguntándole precisamente a cuánto ascienden las pérdidas del sector agricultor aquí en el departamento y cuál es la hoja de ruta. Bienvenido. Esteban, muy buenos días. Así es. Después de estar semanas en el territorio con el liderazgo de nuestra gobernadora Ayana Magali Matiz, hoy nos desplazamos muy temprano a la ciudad de Bogotá para tener un encuentro con el señor ministro de Agricultura y establecer una hoja de ruta ante las pérdidas que son millonarias. Según los cálculos realizados con la Secretaría de Agricultura, gremios y el personal de las alcaldías afectadas, las pérdidas ascienden a más de 50.000 millones de pesos en lo que tiene que ver únicamente con el sector agrícola del departamento. Secretario, pero en ese orden de ideas y de cara a esta reunión, ¿usted ya tiene alguna alternativa que presentarle al ministro? Alejandra, claro que sí. Muy buenos días. Bueno, además de estos 50.000 millones de pesos, tenemos cifras muy importantes que contarle. El Tolima está ardiendo y con él miles de familias como las que ustedes acaban de ver en ese testimonio tan desconsolador de nuestra productora en el municipio de San Luis. Tenemos más de 23.000 hectáreas afectadas en lo que tiene que ver con el sector agrícola y pecuario. Más de 180.000 toneladas a hoy que esperábamos tener en producción entre alimento para seres humanos y para ganado que están perdidas por el incendio y por el fenómeno del niño, de este super niño como lo llaman los expertos. Pero detrás de cada esa cifra tenemos una vida, tenemos una familia de campesinos que están hoy
con las esperanzas y la voluntad quebrada. Es por eso que con el liderazgo de nuestra gobernadora hoy vamos a tener esta cita con el señor ministro, en donde estrategias claras relacionadas en ejes fundamentales para el sector agrícola, como la conservación y el uso eficiente del recurso hídrico, en pozos y tecnología para el uso eficiente al sector agropecuario, alivios económicos para nuestros productores que se han visto afectados y que seguramente hoy no van a tener cómo pagar sus obligaciones bancarias, y por supuesto el alimento para el ganado. Hoy tenemos más de 22.000 animales que no tienen cómo alimentarse. Y en este marco de un fenómeno del Niño que apenas está iniciando, nos preocupa que esta cifra puede multiplicarse decenas de veces en lo que sería un tema y un asunto sin precedentes para el departamento del Tolima. Sí, secretario, un tema que apenas comienza y que genera profunda preocupación, precisamente la expectativa de lo que pueda pasar después. Gracias por estos minutos y éxitos en la reunión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Y aquí hacemos un llamado de solidaridad para todos los colombianos, oraciones, que Dios nos proteja, y seguiremos de la mano de nuestras familias caficultoras, maiceras, ganaderas, para salir de esto. Y Tolima somos gente pujante y así saldremos. 7:17 de la mañana, en medio de las altas temperaturas que se registran en diferentes regiones del país a causa del fenómeno del Niño, los incendios forestales en el departamento de Nariño ya han consumido, ojo a esto, más de 2.600 hectáreas. Las autoridades investigan si detrás de estos hechos hay también manos criminales. Dios mío, bendito Señor. Quemados, gravemente afectados y sin saber a dónde ir, es el panorama de cientos de animales silvestres en las más de 2.000 hectáreas que han sido consumidas por incendios forestales en Nariño. El día de hoy nos encontramos atendiendo ese desastre natural que se presentó acá en la vereda de Reyes. Estamos en el sector El Filo, junto pues con demás colegas médicos veterinarios de PUPI. Nos encontramos apagando un incendio de alta magnitud. La verdad, pues la gente que no toma conciencia de estas cosas, la verdad no. Ojalá la ley nos colabore por esta situación. En zona rural del municipio de La Unión, norte de Nariño, varias granjas resultaron gravemente afectadas. Mis animales casi el 70% de pérdida total. Como ustedes pueden ver, tengo muchas puercas ahorita en el momento con quemaduras muy graves. En un abrir y cerrar de ojos se nos acabó todos los sueños que nosotros habíamos hecho. No es justo que nuestros bomberos arriesguen su vida por personas irresponsables. También la ciudadanía, nuestros campesinos, expongan su vida, arriesguen sus bienes por situaciones como estas que tenemos que lamentar. Mientras tanto, en zona rural de Linares y Taminango, los enfrentamientos entre grupos armados han generado incendios. Sobre la zona se va a desarrollar todo un protocolo para garantizar la seguridad del cuerpo de bomberos que va a proceder a apagar este incendio. Estamos trabajando directamente en el territorio para solventar esta situación. Las autoridades recordaron que las quemas abiertas están prohibidas en todo Colombia, por lo que cualquier incendio provocado generará investigaciones y posibles sanciones. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El gobierno nacional anunció que revisará las fotomultas en todo el país. La ministra de Transporte aseguró que estas cámaras deben servir para prevenir accidentes y para salvar vidas, y no para convertirse en un mecanismo de recaudo. La discusión inicia por 3 nuevas cámaras que se implementarían esto en la vía al mar en el Atlántico. Alex Beltrán, ¿qué pasa con esas cámaras y dónde iban a ubicarlas? Buenos días, televidentes. Les cuento que esta decisión tendría un alto impacto entre el Departamento del Atlántico, luego de que el Ministerio del Transporte solicitara la entrada en suspensión en operación de 3 nuevas cámaras de fotodetención en la vía del mar, que se sumarían a 4 que ya están en funcionamiento. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que 7 cámaras de fotodetención en ese tramo que de Barranquilla conduce a la ciudad de Cartagena sería un exceso. De igual manera, pues entre los conductores del Departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla hay expectativas también por este anuncio que hizo la ministra de Transporte de funcionamiento, de revisar el funcionamiento de estas cámaras de fotodetención en todo el país y también de endurecer todos estos requisitos para utilizar estos nuevos dispositivos. La ministra de Transporte se pronunció a través de sus redes sociales y esto fue lo que dijo.
Por instrucción del presidente Abelardo de las Priellas, revisaremos de inmediato todas las fotomultas del país y endureceremos los requisitos para autorizar nuevas cámaras. El propósito de los sistemas de detección electrónica debe ser salvar vidas y prevenir accidentes, nunca convertirse en un negocio a costa de los ciudadanos. Donde encontremos abusos, irregularidades o falta de sustento técnico, actuaremos con contundencia. La seguridad vial está para proteger la vida de la gente, en ningún caso para servir como mecanismo de recaudo. Y justamente aquí en uno de los puntos de pagos de contravención y multas de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Barranquilla, nos encontramos con una persona que está madrugando el día de hoy para pagar esta fotomulta. Cuéntenos cómo usted mira este nuevo anuncio del ministro de Transporte, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, de poder entrar en la operación, de poder entrar en las cámaras de fotodetección en Barranquilla. Ok, me parece acertado lo que plantean Elsa Noguera, porque las cámaras deben prevenir accidentes, deben proteger la vida de las personas y no solamente recaudar dinero. Lo importante es que estén bien ubicadas, estén bien señalizadas para que contribuyan a la seguridad vial. Bueno, esto es el sentir de los conductores que vienen a cancelar sus fotodetenciones en esta Secretaría de Tránsito en Barranquilla. Continúen ustedes con más información. Alex, gracias. Y a propósito de los anuncios de la ministra de Transporte, hasta ahora establecemos comunicación con el senador Antonio Correa, quien es el promotor de un proyecto de ley que busca meter en cintura las fotomultas en el país. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos. Comienzo inmediatamente preguntándole por las motivaciones de este proyecto de ley. ¿Qué se ha podido conocer sobre el funcionamiento de estas cámaras? ¿Protegen o se han convertido en solo recaudadoras de dinero? Muy buenos días para ti, Alejandra. La multiplicación de las cámaras de fotodetección en el país, en Bogotá, que a partir del 20 de agosto de este año aumenta el número de cámaras, en Barranquilla, en la vía de Barranquilla a Cartagena, vía al mar, la vía que de Cartagena por la Cruz del Viso comunica con el municipio de San Onofre, en donde ahí lo han dicho claramente en la nota. En Barranquilla se pasó de 1 a 38 cámaras, en las cuales se aumentó de manera de 2012 a 2015 28 cámaras de fotodetección. Estamos pasando en la vía al mar de 4 cámaras a 8 cámaras, donde en las cámaras que van desde Barranquilla por vía Calamar hasta Sincelejo son 10 cámaras de fotodetección. Y en la vía que he anunciado del Cartagena por Cruz del Viso hasta San Onofre son 8 cámaras de fotodetección. Esta multiplicación de cámaras no va en el buen sentido para prevenir vidas, sino para aumentar el recaudo, que muchas de estas no tienen una destinación específica. Claro, senador, pero ¿qué lo lleva a obtener esta conclusión? Partamos el análisis o basemos el análisis también en el contexto de las zonas donde se están instalando estas cámaras. Por supuesto, la siniestralidad, la prevención de la vida no ha disminuido. Aquí vemos unas verdaderas trampas que van debajo de los árboles, que van en unas curvas, que no tienen buena señalización, que son de color amarillo óxido, color gris. Entonces se han convertido en unas trampas cazamultas y no se han convertido verdaderamente en lo que nosotros hemos dicho, salvar vidas, que fue el principio por el cual se le otorgó facultades a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que pudiese estar para salvar vidas. Encontramos esto, por ejemplo, los recursos recaudados por la Secretaría de Transporte Departamental de muchos de estos distritales, no le han dicho a la comunidad en qué han invertido los recursos. Estos recursos en nuestro proyecto de ley deben tener una destinación específica, y la destinación específica es en puentes peatonales, en mejor señalización, en reductores de velocidad, en obras físicas que se vean.
Hoy tenemos algo muy claro y quiero decírtelo, y es el cartel de las capacitaciones. Los recursos estos están yéndose a capacitaciones que en poco o nada benefician a la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos importante en el proyecto de ley, Joan? Primero, el fin de las multas automáticas. No le va a llegar de manera automática lo que es la infracción al dueño del vehículo. La infracción, la responsabilidad será subjetiva. Este es uno de los puntos que dejamos en claro dentro del proyecto. Se deben establecer cámaras que identifiquen al conductor y no al dueño del vehículo. Y en ese mismo proyecto, y por eso le hacía la pregunta anterior, usted habla de poner cámaras donde realmente se necesitan. En ese sentido, ¿podríamos interpretar que también habría que retirar algunas de las ya existentes? Por supuesto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se ha convertido en el gran cómplice de la multiplicidad de las cámaras de fotodetección. Esto lo venimos estudiando hace muchos años. Este es nuestro tercer intento porque este proyecto tenga vida. Las cámaras son para salvar vidas, no para recaudar dinero. Se prohíben los contratos de donde se estimulan a la concesión a que por cada multa va una sanción. Aquí debe existir no solamente cámaras que vayan en prevención a la vida, sino con estudios técnicos del Ministerio de Salud, del mismo ADRES, que tiene las estadísticas del SOAT, de accidentes de tránsito, del mismo Ministerio de Transporte, del mismo Ministerio de Invías y por supuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la misma Supertransporte. Aquí nada puede darse a la ligera, porque aquí lo que estamos viendo es un afán por el recaudo. Se evitan presentar ordenanzas, cogen estos recursos para que sirvan de amortización para créditos que se hacen en las bancas de segundo piso y por supuesto todo esto va en detrimento de la calidad de vida de los usuarios de nuestras vías nacionales. Pues ese detalle que nos entrega al final de esa conversación, senador, es clave. El detalle para la revisión que ya van a adelantar según lo anunciado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Alejandra, muchísimas gracias a ti. Y aquí hay algo muy importante. Las garantías a la defensa del ciudadano, el debido proceso, la debida notificación. No puede ser que por cámara infringida se embargan las cuentas. Eso es lo que hoy está pasando a los ciudadanos de a pie. Muchísimas gracias, Alejandra. Y a propósito de este tema, gracias a usted, senador, vamos a seguir recorriendo más ciudades para conocer la situación. Camila Ayala, Olaya, nos tiene la información, también el panorama aquí en la capital del país. Camila. Alejandra, muy buenos días. Sí, señora, pues justamente los saludo desde una de las oficinas donde los conductores se acercan para consultar sobre sus comparendos o pagarlos incluso. Esto queda sobre toda la calle 13 aquí en la capital del país y este punto toma especial relevancia porque ahora el gobierno nacional busca entonces responderse a esa pregunta si las fotomultas se han convertido en una herramienta para salvar vidas o en un mecanismo de recaudo. Actualmente en la capital del país hay 92 puntos de fotodetección, lo que ha generado en lo que va de este año más de 72.000 comparendos y ya esta última semana se han instalado nuevas cámaras de fotodetección en las avenidas NQS, El Dorado y Las Américas. Aprovechamos estando en este punto para hablar con algunos de los conductores, preguntarles sobre esta nueva medida y revisión que ha anunciado el Ministerio de Transporte y nos afirmaron que lo reciben con optimismo, pues hay que generar un control de estos comparendos. Escuchemos. Pues me parece que eso es una manera no de cuidar vidas, sino de como de llenarse el bolsillo. Entonces, pues eso esa reducción de velocidad no, como que no mejora la movilidad, como otros temas como los huecos que sí podrían, pues, arreglar con todo este dinero que recaudan diariamente. No, si hay personas que pues en algún momento somos irresponsables, no somos perfectos, pero pues sí hay que llevar un control de eso, pero pues ya no hacerlo negocio. Bueno, pero eso no, acá viene uno y dicen que no, que toca es pagar. Toca es pagar y toca es pagar. Yo vengo a eso. Tengo una fotomulta hace 3 años. Coloqué tutelas, coloqué derecho de peticiones y todo y así radicado acá. A los 15 días me respondían y me decían que no, que tenía que pagar.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá respaldan y también defienden la efectividad de estas fotomultas o puntos de fotodetección, indicando que entre los años 2022 y 2024 hubo una reducción de hasta el 30% de las muertes aquí en la capital del país. Pero para ahondar más sobre este tema, aprovechamos y enlazamos la conexión con el experto en movilidad, Eder Velandia. Él es profesor de la Universidad de La Salle. Profesor, bienvenido a Noticias Caracol, y quiero arrancar preguntándole, ya hay estudios que determinen que efectivamente estos fotocomparendos, estas cámaras de fotodetección reducen las cifras de mortalidad en el país. Muy buen día, Camila. Un saludo para todos y para todas quienes están en este momento en Caracol. Y definitivamente sí, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, hay diferentes estudios que validan el argumento que tiene el gobierno nacional y también la Alcaldía Mayor de Bogotá en favorecer la instalación de estos mecanismos de fotodetección. Es muy importante señalar que un ciudadano no tiene por qué verse sorprendido por la instalación de estos equipos, reconociendo que la ley también es muy clara que deben estar debidamente señalizados con antelación y que también ha existido una importante pedagogía para que los ciudadanos entiendan que en ciudades como en Bogotá la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora y que en algunos casos podemos tener una limitación que podría ser incluso menor a 30 kilómetros por hora en zonas donde hay una alta intensidad de flujo peatonal o donde hay proximidad, evidentemente, a zonas con actores vulnerables como son los niños, esto es, zonas escolares. En el caso de Bogotá, algo que es muy importante y que hemos hecho estudios en la Universidad de La Salle, lo que nos permiten entender es que los ciudadanos, cuando hay control, se genera automáticamente una disuasión a mantener la velocidad alta. Pero también, desafortunadamente, lo que estamos encontrando es que los ciudadanos que van atentos, que conocen la ley, pues finalmente bajan la velocidad en el sitio donde está la cámara de fotodetección, pero lamentablemente metros adelante, donde ya no está el control, donde ya no hay policía, pues finalmente empiezan nuevamente a hacer la velocidad. Y aquí el llamado de atención es a generar un control, pero también una concienciación ciudadana para que la velocidad se respete, con cámaras o sin cámaras. Profesor Eder, yo quiero insistir en las consideraciones para la instalación de estas cámaras en aras de salvar vidas. Teniendo como, por ejemplo, el contexto de lo que pasa en la vía al mar, con esas otras 3 cámaras cuya disposición se suspendió por parte del Ministerio de Transporte. ¿Qué consideraciones se tienen en casos como este? En la vía Barranquilla-Cartagena. Bueno, Alejandra, de acuerdo, hemos visto cómo se ha vuelto tendencial esta noticia y sabemos muy bien la buena intención que tiene la ministra de Transporte del Gobierno Nacional de revisar la instalación de estos equipos de fotodetección. Sin embargo, el llamado de atención es que el gobierno en ningún momento las está atacando, sino lo que está invitando es a revisar cuáles han sido los propósitos, cuáles han sido los estudios para su definición, cómo se están haciendo la calibración de estos elementos y adicionalmente cómo se están instalando en el sitio, si se está generando la información, lo que decía anteriormente el congresista, los procedimientos para notificar a las personas que son infractoras. Y definitivamente aquí hay un llamado de atención y es que esto no lo volvemos una noticia en un momento dado populista de quitar las cámaras de fotodetección, estas cámaras salvavidas, sino lo que estamos invitando es a que los entes territoriales hagan bien la tarea, que la Superintendencia de Transporte haga bien la tarea y cumpla sus funciones y que adicionalmente los ciudadanos entiendan que tenemos que cumplir las normas de tránsito. Profesor Eder, gracias por estos minutos. Muchas gracias a usted por la invitación. Siete de la mañana, 34 minutos, lo hemos dicho e insistimos con ello, seguimos del lado de la gente, de los afectados por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto. Nos vamos a conectar precisamente y por esa razón con mi compañero Nicolás Rojas, que sigue allí con la gente en Pereira. Nicolás. Alejandra, no es un dato menor el que usted menciona, 7 de la mañana, 34 minutos, 35 minutos ya a esta hora.
El lunes 10 de agosto se estaba sintiendo muy fuerte un terremoto de 7.4 grados de magnitud en todo el territorio nacional que dejó destrucción en ciudades como Pereira, pero también en la ciudad de Cali, donde el reporte en este momento habla de 153 personas fallecidas y 1.657 heridas. Precisamente nuestra compañera Luisa Fernández se encuentra con el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, para hablar sobre lo que viene para la reconstrucción, pero sobre todo para medidas para atender a la población. Luisa. Nicolás, buenos días. Mire, estamos desde la ciudad de Cali, precisamente en el puesto de mando unificado y también en el punto de acopio más grande de esta ciudad. Pero también hay que decir, estos edificios que están a nuestra espalda están evacuados. Las familias, o por el alto riesgo o porque parte de esos edificios colapsaron parcialmente. Nos acompaña a esta hora el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder. Alcalde, usted ahorita hablaba por teléfono, está cuadrando todo para el PMU. Es el primer puesto de mando unificado para la reconstrucción que se hace en Cali desde hoy. Así es, hoy vamos a instalar en Cali el PEMUR, el puesto de mando unificado para la reconstrucción. Aquí es donde, así como para la emergencia, la búsqueda y rescate, la fase de búsqueda, rescate y recuperación, teníamos un puesto de mando unificado, vamos a tener lo mismo para la reconstrucción. Y ahí pues algunos de los primeros pasos que tenemos que mirar es poder cerrar rápidamente las listas de los damnificados, que viene avanzando muy bien. Yo espero que más o menos mañana o el miércoles ya tengamos completa la lista, la llamada el registro único de afectados, y también estamos haciendo la lista de inmuebles afectados, que como pueden ver no es solo los que se cayeron, también son algunos como los que tenemos atrás. Mire, ¿qué hacer o cuál va a ser el primer paso con edificios como este, en donde el colapso es parcial, no completo? Depende, porque es que hay edificios que tienen un colapso parcial, pero que no están comprometidos estructuralmente, hay otros que sí. Nosotros en Cali, en este momento, tenemos 600 edificios, 600 inmuebles que han sido evacuados de manera preventiva, incluyendo los que están detrás mío. Y tenemos un grupo de ingenieros que los están revisando. Eso equivale a 13.000 unidades habitacionales, es decir, hay 13.000 casas o apartamentos que hoy están evacuadas. Por eso siempre el mensaje que le hemos enviado a los caleños, a los colombianos, es que preparémonos, porque esto apenas comienza. Si bien en Cali tuvimos entre edificios colapsados total y parcialmente unos 200, tenemos muchos edificios en este estado. Mire, alcalde, precisamente por esto, todos estos edificios de aquí cercanos al Coliseo del Pueblo están evacuados. ¿Esas familias dónde están? Y se había dicho que esta misma semana se iban a empezar a entregar subsidios. ¿Cómo va eso? Estas familias, pues primero algo que yo quisiera resaltar, lo que nosotros estamos viendo es que el 70% de los damnificados, más o menos en Cali, que hoy tenemos 25.000 familias ya registradas, eso es más o menos 40.000 personas, más o menos el 70% son estratos 3, 4 y 5. Y lo que está quedando en evidencia es que en Colombia no hay un sistema, una red de apoyo social, por así decirlo, para la clase media colombiana. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Dónde están estas personas? Muchas se están autoalbergando, por así decirlo, donde familiares, donde amigos, quizás en un apartamento alquilado o en un hotel. Eso pues no es sostenible indefinidamente. Entonces ya estamos trabajando con el gobierno nacional. Por cierto, todo el fin de semana estuvimos en contacto con David Tamayo. También anoche tuve una reunión aquí en Cali con el señor vicepresidente de la República y esperamos muy rápido esta semana. Yo esperaría que sea de aquí al miércoles también, ya empezaremos a pagar los subsidios de auxilio social a los damnificados. Mire, estamos en el punto de acopio. El fin de semana hicimos un llamado para que más gente viniera a donar y también fuera voluntario. Pero hablemos precisamente de la naturaleza que tenía este punto de acopio. ¿El Petronio se canceló o hay una nueva fecha? El Petronio evidentemente tocó aplazarlo. Ahí estamos trabajando primero para apoyar a las personas que vinieron. Recordemos que el Petronio es un festival que abarca todo el litoral pacífico. Muchas personas se prepararon todo el año para venir a Cali, era una gran oportunidad económica. Vamos a ver si con otras ciudades amigas como con Bogotá podemos hacer muestras del Petronio. Pero también quiero ser claro en que Cali, a partir de hoy, estamos empezando otra vez a reactivar la ciudad y tratar de llevarla lo más rápido posible a la normalidad. Eso quiere decir que todos los eventos de ciudad los echaremos para adelante y vamos a invitar a toda la ciudadanía a que vengan.
Por ejemplo, nosotros teníamos Agroexpo ahorita a principios de septiembre, lo vamos a pasar para octubre, pero tenemos eventos como por ejemplo la Semana de la Salsa a finales de septiembre que continuará, tenemos la Feria de Ciudades Inteligentes a finales de octubre que también seguirá, tenemos el Mundial de Salsa y sobre todo la Feria de Cali. Yo quiero recordarle a los televidentes que la Feria de Cali se creó hace 70 años después de la tragedia de la bomba que explotó en Cali en 1956. La feria se creó para reactivar la ciudad, pues esta Feria de Cali va a ser una Feria de Cali monumental, también pensada para reactivar a la ciudad. Y a los colombianos que nos están viendo, si quieren saber cómo pueden ayudar a Cali hoy, vengan a visitar a Cali, sigan turisteando en Cali y sigan haciendo inversiones en Cali los empresarios para generar oportunidades para los caleños. Mira, alcalde, pues estamos pendientes a cuántos edificios hay que demoler, todavía no tienen ese dato, ¿no? Pues es un censo que sigue avanzando, como decía, vamos en 600 edificios evacuados, estamos evaluando a ver cuáles tenemos que demoler, 13.000 unidades habitacionales, ese número todavía no tenemos indicios, yo creo que va a bajar un poco el número final, pero igual esto sigue siendo un reto gigantesco. Muchas gracias, alcalde, pues el balance que entregan hasta ahora, cuando estamos a pocos minutos de empezar el primer PMU de la reconstrucción. Gracias, Luis. En minutos vamos a regresar con más noticias, más informes desde la ciudad de Cali, pero también el departamento del Chocó, donde se espera que hoy, en minutos, llegue el presidente de la República, Abelardo. 7 de la mañana, 51 minutos. Es momento de regresar a la ciudad de Cali porque hay buenas noticias. Aunque 214 sedes educativas resultaron afectadas por el terremoto, la alcaldía ha trabajado incansablemente para el regreso a clase de los niños. Valentina Gallego, ¿qué se conoce al respecto? Nicolás, televidentes, pues miren, entre tantos retos que tienen las autoridades hay uno muy importante y es que los niños no estén en las calles. Los saludos de la institución educativa 7 de agosto, donde a partir de hoy ya retornaron los estudiantes a las clases. Estoy con la secretaria Sara Roda, secretaria de Educación. Bienvenida a Noticias Caracol. ¿Cuántos colegios volvieron hoy a retomar las clases y cuántos hacen falta? En Cali logramos el 97% de las instituciones educativas con sus sedes en total presencialidad y el 3% estamos en no presencialidad. Ustedes incluso están con el reto de que la educación también llegue a los albergues. ¿Cómo están haciendo, pero también cómo van a hacer los estudiantes que les va a tocar la virtualidad? Bueno, con los albergues estamos con el sistema de transporte, garantizando ese transporte, recogiéndolos en sus lugares y llevándolos a las instituciones educativas oficiales, en donde esta semana estamos trabajando no solo los contenidos académicos, sino toda una guía socioemocional con todos los maestros, los de matemática, los de inglés. Ahorita vimos salir también el profe de informática, que están trabajando con los estudiantes esta guía socioemocional para retornar a clase. Secretaria, por último, hay algo muy importante y es que ustedes no solo están apoyando de manera psicosocial a los estudiantes, sino que incluso les están llevando unas ayudas a las familias hasta los hogares. ¿De qué se trata? Bueno, con el programa de alimentación escolar PAE tenemos el PAE preparado en sitio, que en este momento también está en el 97% de cobertura. Tenemos entonces la modalidad canasta para los niños que definitivamente no están en presencialidad y con sus familias para poder garantizar esta alimentación. Secretaria, muchísimas gracias. Pues también hay que decir que son 9 las instituciones educativas que en este momento están inhabilitadas. Sin embargo, las autoridades siguen trabajando para que la totalidad de los estudiantes vuelvan a la normalidad y, por supuesto, a los salones de clase. Y es lo más importante, Valentina, que los estudiantes, que los niños puedan volver a clase. Pero es momento de ir a Quibdó, en el departamento del Chocó, con Julián Ríos, porque, Julián, hay mucha expectativa por la llegada del presidente Abelardo de la Espriella en los próximos minutos. Hola Nicolás, sí señor, muy buenos días, porque es que el presidente va a activar el primer banco de materiales aquí del departamento del Chocó, y aquí en la gobernación del Chocó ya tienen habilitadas 2 bodegas, están llegando ya incluso los materiales, el ladrillo, cemento y algunas tejas, porque desde a partir de hoy empieza una nueva fase, que es la fase de recuperación temprana, que consiste en entregar estos materiales a los propietarios que con asistencia de funcionarios de la alcaldía van a empezar a hacer reparaciones locativas. ¿En qué consisten? Una
unas cubiertas, arreglar las paredes, algunas grietas en viviendas que se pueden habitar y que quedaron de pie. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, ya tiene todo dispuesto para poder iniciar esta nueva fase, porque ya dice que ya se dio por terminada la primera fase, que es la entrega de alimentos y medicamentos. Escuchémosla, estuvimos hablando con ella. Vamos a hacer cierre formal de la primera ronda de ayudas en el 100% del departamento del Chocó. Y con eso ya inmediatamente vamos a dar paso a la apertura de la fase de recuperación temprana. Y para eso estamos ya desde este punto, que no solamente es centro de asistencia humanitaria de emergencia, también de medicamentos, sino que comienza a tomar forma aquí el banco de materiales del departamento del Chocó. Ya todo dispuesto aquí en la bodega que tiene la gobernación del Chocó para activar el primer banco de materiales. Ya está dispuesto para que el presidente de la República llegue en contados minutos, revise todo el material que está llegando y prácticamente va a apadrinar este departamento del Chocó el presidente con estas bodegas de materiales que están llegando. Y también en algunas partes de Quibdó hemos hecho un recorrido donde vemos que también empezaron las demoliciones de estas viviendas que estaban en riesgo de colapso. Ya empezaron las demoliciones. Esa será una nueva fase que empezará en las próximas semanas también, para poder reconstruir aquí todas las viviendas que resultaron afectadas. Cerca de 24.000 familias aquí en el departamento del Chocó, dice la gobernadora, resultaron afectadas. Ya esperamos en contados minutos la llegada del presidente Abelardo de la Espriella. Muy bien, Julián, yo lo recibo con dos noticias importantes en Pereira. Hoy se reanudó la operación del megacable, ya verificaron que su estructura no sufrió ningún daño para el terremoto. Y la segunda noticia tiene que ver con la caracterización de las familias, aquellas que quieren recibir asistencia psicosocial o ayudas por el terremoto. Se habilitan 3 fechas más para que ingresen al registro único de damnificados. Será hoy lunes, mañana martes y pasado mañana miércoles de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, en el Parque Kennedy, en la estación del megacable de Lolaya y en la Plazoleta Cuba por la entrada de la estación del Megabús. Información de servicio, Nicolás. Gracias. 7:56, cambiamos de tema. En las próximas horas se tomarán decisiones tras los disturbios que se registraron este fin de semana en el Estadio El Campín durante el partido de América Santa Fe. Juan Andrés Beltrán, ¿a qué hora inicia la reunión y qué medidas se tomarán allí? Buenos días. Mire, la reunión está prevista para que inicie a las 10 en punto de la mañana acá en la Secretaría de Gobierno y asistirán, por supuesto, los operadores del estadio, también las diferentes autoridades, y esto será en cabeza del secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien lidera la Comisión Distrital del Fútbol, y evalúan varias sanciones. Entre ellas, por ejemplo, podrían sancionar a las hinchadas de América y Santa Fe involucradas en estos desmanes. Otro escenario también es que podrían limitar el acceso de hinchada visitante para los próximos partidos de clase A, y asimismo también están evaluando pues cuáles otros caminos podrían ser sancionados en este escenario pues tan complejo que se produjo en las últimas horas. Recordemos que 17 personas resultaron lesionadas por cuenta de los sujetos que ingresaron con objetos contundentes y también con armas blancas. El secretario de Gobierno hace pocos minutos habló con Noticias Caracol. Los filtros de seguridad y las garantías, tanto logística como de seguridad al interior del estadio, son responsabilidad del organizador. Así lo establece la norma, el decreto 642, la sentencia 128 de la Corte Constitucional. Y, digamos, el papel de policía, que ustedes vieron la actuación de policía seguramente en los videos, es cuando hay alteraciones de orden público, intervenir y acompañar un evento que, si bien es privado, es un evento que significa aglomeraciones, y por esa razón tanto los equipos distritales como los de policía están haciendo el acompañamiento. Pero dado que la responsabilidad de la seguridad, de las requisas, de quienes ingresan al estadio de los privados, en la Comisión Distrital de Fútbol evaluaremos cuál fue el rol del organizador, qué fallas se cometieron, y frente a eso tomaremos decisiones. Secretario, ¿qué se sabe hasta el momento? ¿Hubo personas capturadas en los disturbios y qué va a pasar con estas personas detenidas? ¿Ya hablaron con Fiscalía, con la policía? ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, en estos momentos la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra ya en el proceso de individualización de las personas, de algunas de las personas que se pueden ver en los videos. Sin embargo, aquí hay una oportunidad para trabajar con el gobierno nacional, y es pedirle a los organizadores de eventos, sobre todo partidos de fútbol,
que la boletería venga con identificación plena de cada uno de los individuos que ingresan al estadio. Eso nos facilitaría realmente la labor de individualización y sanción. Por ejemplo, hay una foto por redes sociales de una persona con un elemento cortopunzante. Esa persona no debería volver a entrar a un estadio de fútbol nunca más. Y para eso necesitamos que esa persona pueda ser debidamente individualizada y que además esté la garantía de que cuando el privado le venda la boleta, pues se sepa que esa persona tiene una sanción. La otra arista que será evaluada en la comisión es la posibilidad de prestarle el estadio al América de Cali, quien había solicitado para las siguientes fechas, pero luego de estos desmanes, pues también será materia de evaluación. Y asimismo, la situación del protocolo en cuanto a las requisas al ingreso del estadio, puesto que fue evidente que falló, que muchas personas pudieron ingresar elementos contundentes y armas blancas, y pues esto pone un poco en tela de juicio cómo se está manejando la seguridad para el acceso a este tipo de partidos en la capital del país. 10 de la mañana inicia esta reunión y aproximadamente sobre el mediodía ya estaremos conociendo las primeras decisiones y sanciones por cuenta del distrito a causa de estos desmanes. 8 de la mañana, 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con las movidas políticas de la semana con Gabriel Cifuentes. Y entre tantos temas hay que hablar de la agenda de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que tuvo que cambiar, por supuesto, para la atención, para concentrarse en la atención de la emergencia por el terremoto, pero que ya comienza a dar algunas puntadas de lo que va a poner el foco, como por ejemplo el tema de seguridad. Pero también semana movida en el Congreso de la República, y ya se anticipa incluso una puja en el oficialismo y además nuestras acostumbradas cerezas de la semana. Gabo, buenos días. Alejandra, muy buenos días para usted, para toda la audiencia. Lo señalaba muy bien, el gobierno de Abelardo de la Espriella se estrenó con una catástrofe y toda la atención de su gobierno y su gabinete estuvo enfocada en atender la emergencia producto de la tragedia. Sin embargo, ya el gobierno comienza a dar puntadas frente a cuál va a ser su agenda de gobierno. Obviamente que el primer punto es la gerencia para el terremoto, donde ya ha designado a un gerente, Jaime Uribe, empresario antioqueño, y esto va a requerir muchos esfuerzos políticos y fiscales, y probablemente esta segunda fase de reconstrucción va a requerir también tiempo. Pero también no olvidemos la política de seguridad. El presidente ha sido claro en señalar que pasará de una política defensiva a una política ofensiva, fortaleciendo las capacidades de la fuerza pública, reactivando los bombardeos, cerrándole la puerta a cualquier tipo de negociación, atacando las finanzas criminales con el regreso, por ejemplo, de la aspersión aérea. También otro punto muy importante es el de la austeridad en el manejo económico. Ha dicho que será un gobierno que se va a tener que reducir, que va a tener que apretar los gastos, que va a insistir en una reforma tributaria, pero no para subir impuestos, sino para agilizar el recaudo tributario. También hay un giro muy importante en la educación. Esto, Alejandra, ya ha generado muchas polémicas. La ministra de Educación, Vivian Morales, ha dicho que se tiene que erradicar la llamada ideología de género, que no se puede adoctrinar a los niños y niñas en los salones de clase, que tiene que regresar ese rol fundamental en la educación de los padres. A eso también se sumó la directriz de la directora del ICBF de eliminar las palabras niñas y niños y reemplazarla en economía del lenguaje por la palabra niñez, cosa que ya ha generado mucha polémica, que tiene que ser revisado a la luz de la ley y de la jurisprudencia. Y finalmente, la corrupción como una gran bandera. Vamos a tener un retrovisor. Ya vimos el libro de la paz como ese primer corte, libro de la paz, libro de la verdad, sí, como ese primer corte de cuentas donde se presentan hallazgos a los organismos de control de lo que supuestamente serían actos de corrupción del anterior gobierno. Tenemos en el Congreso una semana muy movida. La elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral está programada para mañana. Vota el Pleno del Congreso. 9 sillas, 2 aseguradas para el pacto histórico. Si hace alianzas con el Partido Verde podría tener una tercera posición. El Centro Democrático está peleando por 2 posiciones, pero entra también una puja que involucrará tanto al gobierno como al oficialismo. Se tienen que elegir también los miembros de la famosa, tristemente famosa, Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Recuerde, Alejandra y televidentes, que esta fue la comisión que fue investigada por el desvío de los
los recursos de la unidad de gestión del riesgo y que tiene a 2 congresistas tras las rejas. Y finalmente todos los reflectores van a estar en la nueva puja del oficialismo por las objeciones presentadas por el gobierno nacional a la ley de méritos de autoría del Centro Democrático. Y finalmente, las cerezas que no se pueden perder. Había generado mucha indignación nombramientos de última hora en notarías por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Se van a suspender los trámites para suspender por lo menos el nombramiento de 9 notarios. Por otro lado, información de justicia, la primera investigada por la política de paz total sería Isabel Zuleta, la senadora Isabel Zuleta, por la supuesta comisión del delito de fraude, de abuso de función pública. Rápidamente, consecuencias. Podría perder la investidura, si esto avanza podría perder la investidura, podría incluso ser detenida y condenada penalmente. Y finalmente se mantiene en el cargo, a pesar de que el gobierno ha hecho un barrio de funcionarios del gobierno anterior, parece que se va a mantener en el cargo el director del IMPEC, que ha caído bien en las huestes abelardistas. Muchísimas gracias, Gabo. Alejandra. Buen día. En noticias internacionales, fuertes lluvias se registraron en Caracas y en los estados de Miranda y Aragua durante todo el fin de semana en Venezuela. Las difíciles condiciones climáticas generaron el desbordamiento de ríos, quebradas e inundaciones que dejaron a una persona fallecida y al menos 5 personas desaparecidas, según el último reporte de las autoridades. Más de 150 viviendas resultaron afectadas por las intensas precipitaciones. 2 fuertes sismos sacudieron Costa Rica en la madrugada de hoy y varias réplicas de menor intensidad se registraron durante toda la mañana. A la 1:47 de la mañana hora local, un temblor de magnitud 5.4 y de 7 kilómetros de profundidad se registró en el distrito de San Isidro. 2 minutos después, un segundo movimiento telúrico de 4.8 tuvo epicentro en Vázquez de Coronado, cerca de la capital San José. La Comisión Nacional de Emergencia reportó daños leves en algunas infraestructuras. Las fuerzas militares estadounidenses anunciaron un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas internacionales del Mar Pacífico. Según el Comando Sur de los Estados Unidos, información de inteligencia logró determinar que la embarcación participaba con frecuencia en actividades de narcotráfico y operaba en rutas establecidas para el tráfico de drogas. Este ataque, el primero conocido en más de 2 meses, dejó a 2 personas fallecidas. Espectáculo. Así terminamos esta emisión. Gracias por conectarse con nosotros. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias que tenemos para usted en digital. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa en el canal Caracol y en Caracol Sports en D2. Ya viene la Vuelta a España. No se vaya porque continuamos con más información en Noticias Caracol en vivo en nuestras plataformas digitales. Eso es Noticias Caracol, primero la gente.